pero sigues siendo un ser humano. Y tuviste 15 años viendo la muerte todo el tiempo. Pude estar presente en la transición de muchísimas personas durante sus últimos momentos en la Tierra. Y para mí se volvió como asistir partos. Y nadie me encuentra hasta que de verdad está listo. O sea, nadie va a como aparecer porque yo no soy del tipo de sanadora que te toma de la mano. Sigo siendo mucho paramédica. No, todo irá bien. Elegiste esto. Ya aprendiste las lecciones, ¿verdad? ¡Te balearon! ¡Lo elegiste! Como que eso no es apropiado en ese momento. Bienvenida, Sarah K. Grace. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás, Sarah Grace? Muy bien, gracias por invitarme hoy al programa. Gracias por venir a Next Level Soul Studios. Quería invitarte como invitada porque ya he tenido aquí a muchos psíquicos y mediums, pero tú eres única en este ámbito. Antes fuiste paramédica de emergencias. Correcto. Me fascina. Ahondemos en todo eso. Pero volvamos un poco atrás. ¿En qué momento empezaste a sentir que, oye, tengo algo a lo que otras personas a mi alrededor no tienen acceso? ¿O empezaste a sentirte diferente? ¿O a ver cosas, oír cosas? ¿O simplemente entender estas habilidades que tenías? Era una niña. Tenía 7 años, crecí en Dakota del Sur, un pueblito en medio de la nada, antes del internet. ¿Era abierto a lo psíquico? Para nada, era muy conservador. Y mi familia nuclear de origen era muy volátil y conflictiva, por decirlo suavemente. Así que no necesariamente tuve la seguridad emocional, ni la estructura normal y estable de una familia verdaderamente comprensiva y solidaria. Entonces yo era una niña, andaba en mi bici con su pequeño asiento de plátano y un día me fui a dormir. Al siguiente desperté y podía ver campos áuricos. Para mí era como ver de noche una lámpara de la calle, con ese resplandor alrededor. Así empecé a ver algo parecido alrededor de la gente en distintos colores. ¿Ves eso todo el tiempo? ¿Todos los colores? ¿Siempre? Todo el tiempo. Empezó con eso y luego pasó a ciertas energías alrededor de la Tierra. Después empecé a sentir los sentimientos de otras personas y a sentir lo que pensaban o cuál era su intención o si mentían. Y después pude ver enfermedades en el cuerpo de las personas. Era una niñita, caray, en medio de la nada, ¿no? No podía buscar nada en Google, o sea, no entendía nada. Y no podía ir con mi familia y decirles, oigan, ¿esto está bien? Así que esperaba que se fuera y simplemente aguanté probablemente unas semanas o meses, pero empeoró. Estaba distraída, desorientada, con dolores de cabeza, y un amigo de la familia me habló de fuego y azufre. No hables de esto. Te mandaremos al manicomio. Escuchar eso a los 7 años me hizo sentir y pensar, hay algo mal en mí. No quiero ser así, solo quiero ser normal y pertenecer. Sí, quiero encajar, ser amada y pertenecer. Ese momento, cuando tenía 7 años, todavía puedo recordarlo hasta el día de hoy, porque fue cuando se formó la vergüenza tóxica y empecé a internalizar, muy profundamente, que había algo malo en mí. ¿Eras cristiana? ¿Católica? Crecí luterana, sí, pero era una zona muy devota de todo tipo de cristianismo. Entonces cargabas con todo eso. Sí. Entonces sientes culpa. No sé de luteranos, pero no son tan intensos con la culpa como los católicos. Pero igual, ya sabes, son del mismo género. Son del mismo género. ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! Bueno, entonces cuando cuando esto empezó a pasar, ¿tú pensaste, me estoy volviendo loca? ¿O eras demasiado joven para pensar eso? Porque a los 7, en realidad no. A los 7 solo dices, supongo que así funciona el mundo, ¿no? Sí, decía, supongo que así es. Hasta que te hablaron del fuego. Hasta que dijeron eso. Y entonces dije, ay no, ¿qué está mal conmigo? Y de verdad traté de apagarlo y de ignorarlo. Es difícil cuando solo estás percibiendo lo que ahora entiendo que es información sensorial, ¿no? Me llega al sistema nervioso porque mi cableado es distinto. Ahora sé que no estaba mal, pero de niña tenía mucho miedo. Supongo que no tenías apoyo. No. En ningún lado. Y en ese momento de la historia,
especialmente en Dakota del Sur, supongo que no había dónde conseguir información. No había internet, nadie hablaba de estas cosas. Entonces, ¿cuánto tiempo mantuviste esto dormido en tu vida? ¡Ay, Dios! Estuve en el closet 25 años. Oh, wow. Sí, sí. Entonces, ¿hasta los 30? Sí, bueno, hasta que entré a emergencias, hasta que finalmente entré a emergencias, la energía empezó a fluir por mí y ya no pude ignorarla. Entonces, antes de continuar, primero que nada, ¿cómo fue que, porque he escuchado esto de muchísimos intuitivos, que cuando reprimen o cierran sus habilidades, eso empieza a afectarles de manera cada vez más evidente? Claro. Les afecta mental, espiritual, emocional y energéticamente. ¿Cómo lidiaste con todo eso? Supongo que algo de esto surgía. Estás en la universidad y seguramente sales con chicos o chicas y los ves pensando, ay, esa aura no se ve bien. O, Dios mío, ¿debería contárselo a Nancy? Ya sabes, ese tipo de cosas. Eso se te metió. Digo, tenía que, ¿no? No, en mi caso. Lo que pasó fue que al inicio, en la prepa, me volví una persona muy exigente conmigo misma. Y entonces, mediante el ejercicio y el alto rendimiento, como que lo reprimí un poco, porque empecé a correr 10 millas al día, 20 millas o no 20, 10, 12, siendo aún adolescente en la prepa. Y rítmicamente entraba en un estado meditativo. En ese momento no entendía lo que hacía. Solo sabía que si no movía mi cuerpo, me sentía tan abrumada y me era muy difícil estar en mi cuerpo. Ahora combínalo con el hecho de que vengo de una situación extremadamente violenta. O sea, era violencia extrema, violencia física, violencia psicológica todos los días. Entonces, además de tener esta percepción sensorial tan elevada, también estaba tratando de sobrevivir físicamente a mi entorno cotidiano. Así que la intensidad se volvió muy normal para mí. Y al principio recurrí al ejercicio excesivo y a exigirme demasiado. Y fue cuando murió mi mamá. Le diagnosticaron cáncer y desde el diagnóstico hasta su muerte fue relativamente rápido. Fueron como 6 meses. Ella fue una maestra fundamental para mí, porque fue una abusadora principal para mí. Y yo solo quería su amor. Estaba muy mal, mentalmente muy mal. Y los ataques físicos y psicológicos realmente me atormentaron y prepararon mi sistema nervioso para lo que ahora entiendo, para ver cómo todo cierra el círculo. Me adapté bien al sistema del 911 porque crecí en ese ambiente. ¿Cómo? Ya me lo sé. Como que, sí, caray. Vivía siempre estresada. ¿Verdad que sí? ¿Estás de acuerdo? Claro. Pero cuando murió, ahí fue cuando de verdad se volvió un punto clave dentro de mí, porque yo apenas tenía 17 años. Le dio una convulsión. Tenía cáncer no Hodgkin. Le dio una convulsión en mi fiesta de graduación de la prepa. Se desplomó junto a mi pastel. Eso lo recordaré para siempre. Se te queda grabado. ¿Literalmente? Se desplomó. Fue la última vez que la vi consciente. De los 7 a los 17 sufrí ataques diarios, percepción elevada y exclusión. Si hablaba, me mandarían al manicomio. Y entonces no había seguridad, no había apoyo ni estructura para mí en absoluto. Y cuando murió, fue como si quitaran una pieza clave y yo me derrumbé. Y en mi caso fue alcohol, luego drogas, promiscuidad, conducta temeraria y fumar. Ya sabes, iba en mi propio tren de destrucción porque yo decía, no pertenezco a este mundo. ¿Cuál es el sentido de esto si me bombardean con todos estos estímulos y no tengo a nadie? No hay nadie aquí. No. Ya sabes, y entonces, sí, pasamos por todo eso hasta que tuve mi sobredosis y mi experiencia cercana a la muerte. Entonces cuéntame sobre cuándo. Primero que nada, lamento muchísimo que hayas tenido que pasar por todo eso. Ya sabes, es parte de tu vida. Antes de entrar en tu experiencia cercana a la muerte, ahora que tienes todas estas experiencias y tus propias habilidades para conectar con el otro lado, ¿crees que eliges el camino que vas a recorrer en una encarnación, que tienes un plan del alma? Eliges a los padres, el entorno, la religión, la comunidad, porque todo eso te va a enseñar. E incluso eliges el linaje porque también trae todo eso consigo. ¿Crees que eso fue lo que te pasó?
porque caray, tú elegiste una muy intensa. Totalmente. Eras como, me llevo una de estas y una de esas al carrito. Abuso. Sí, sí. Ah, luterana. Esa estará buena. Adicción, dale. Espera, falta el pasillo de adicciones. Agreguemos eso, promiscuidad. Metiste muchísimo desde muy temprano. Cargué el dado. Quizá dijiste, lo haré todo. Tus guías. ¿Segura? Podemos repartirlo en 3 o 4 vidas. No lo quiero ahora. ¿No? Esa parece ser la energía. Sí, es todo. Entonces, ¿coincides? Sí, ahora sí. Pero he comprobado personalmente que no ayuda a decirle a alguien en un momento muy difícil, tú elegiste esto. No, de verdad. A veces lo dicen y pienso, no ayuda mucho en ese momento. Ya que lo integraste y aprendiste las lecciones, ¿verdad? Te dieron un balazo y dicen, ya sabes, tú elegiste esto. Eso no es apropiado decirlo en ese momento. Todavía no hagan eso. Sí. En 10 años, ¿recuerdas el balazo? ¿Qué siguió? Y atascabos. Totalmente. Como dijiste, todo eso también te ayudó de alguna forma. Oh, me preparó. Te preparó. No habrías podido hacer eso. No, para nada. Si hubieras vivido en una familia nuclear hermosa que te apoyara, ya sabes, quizá en un mundo de nueva era donde tu mamá dijera, oh, tienes el don. Oh, vamos a ayudarte. Sí, la abuela tenía el don. Aquí tienes un libro. Aquí está esto. Vamos a ese aquelarre, lo que sea. Habría sido cool. ¿Verdad? He tenido ambos tipos de invitados. Intuitivos que han pasado por eso y también intuitivos como tú que han tenido que lidiar con situaciones mucho más extremas. Entonces, bien, luego bajaste por la madriguera más profunda. Sí, llegaste tan lejos como te era posible. Hasta el borde. Mueres. Tienes una sobredosis. ¿Qué pasó entonces? Bueno, para mí fue simplemente la percepción intensificada, ¿no? Entrar a estados más elevados de conciencia. Y entré como en esta burbuja flotante de amor. Entonces salí de mi cuerpo y me expandí. Por primera vez me sentí completamente tranquila, en una calma profunda y muy amada. Había una energía nutritiva y protectora que jamás había experimentado antes. Y dije, ay, gracias a Dios, ya estoy bien, ya terminé. No quería regresar ahí. Entonces oí una voz femenina, probablemente una guía. Me pregunté quién era, podía ser una guía o mi yo superior. Ella fue más elocuente, pero dijo, sabemos que es difícil, no has terminado. Y sentía que estaba flotando. Ya sabes, había fractales y mandalas dorados por todas partes. Todo era simplemente maravilloso. Y escucho esto y digo, no, estoy bien, pero gracias de todos modos. Y esencialmente, ella me mostró visualmente. Entendemos que ha sido muy difícil para ti. Si eliges regresar, en realidad vas a integrar todo esto y ayudar a mucha gente que es como tú. Y cuando estás en un estado elevado de conciencia, todo tiene sentido de manera simultánea. Así que puedo ver, escuchar y sentir absolutamente todo al mismo tiempo. Y no es abrumador, ¿verdad? Simplemente tiene sentido, todo encaja. Y yo digo, sí, claro. ¡Qué padre! Y obviamente decidí regresar. Y cuando volví de golpe a mi cuerpo, la realidad se hizo presente de inmediato. ¿Verdad? Porque estás de vuelta en la dualidad, de vuelta en la realidad tangible. Y tuve que arrastrarme por el suelo hasta el teléfono para marcar al 911. Y esa fue mi primera experiencia con el 911 en toda mi vida. Sí. ¡Wow! Sí, y te digo que el tipo que llegó y yo estaba como en Fargo, Dakota del Norte, ¿verdad? En medio de la nada. Bueno, atienden 2 llamadas. Hicieron películas de ahí. No atienden ninguna llamada. Y llegó este tipo. Jamás lo olvidaré, porque yo era un desastre tirada en el piso. ¿Cuántos años tenías? Unos 19. ¡Ay, Dios! ¡Wow! Y entra con su estetoscopio, corte rapado, sus lentes. Era simplemente y nunca, pero fue algo muy decisivo para mí. Fue muy importante porque esta fue mi primera experiencia con el 911, paramédicos, cualquier cosa. Y recuerdo estar sentada en esa camilla sintiendo, amigo, este es el peor momento de mi vida. Y te están atendiendo, ya sabes. Recuerdo pensar, si alguna vez estoy en una situación así, voy a hacerlo de otra manera, con más humanidad. Y él hizo exactamente lo que debía hacer. Sí, me mostró cómo. Te mostró.
decidí hacerlo distinto desde entonces. Entonces, está interesante porque tú ya eras intuitiva antes de tu experiencia cercana a la muerte. Muchas veces la gente no tiene nada ni acceso a nada de eso. Mueren y regresan con ello. Correcto. Así que ya estabas muy familiarizada con el mundo espiritual, incluso a pesar de tu limitada capacidad para aceptarlo. Correcto. Pero para ti no fue como, Dios mío, era más como, ay, gracias a Dios que estoy de vuelta aquí, ¿no? Cuando moriste. Ay, no, quería irme a casa. Fuera de mi cuerpo estaba feliz. Gracias a Dios. Sí. Ese lugar, cuando regresaste, ¿cómo lidiaste con todo eso? ¿Seguías en el closet? Seguía en el closet. Desde ahí fui a la universidad muy perdida, confundida y totalmente desconectada. Sin sensación de seguridad, estructura, apoyo, ayuda económica, nada. Y entonces caí en espiral y toqué fondo. Y para mí pasé por el proceso de evaluación psicológica. Y recuerdo que mi intuición fue muy fuerte. Solo, ya sabes, diles que estás deprimida y que la estás pasando mal. Luego sal y vete a casa. Y entonces empezamos el trabajo. Así que me di cuenta de que nadie iba a venir a salvarme. Y vaya que me enojé. Porque después de todo lo que viví, de sobrevivir todo lo que sobreviví, solo quería que alguien viniera y, ya sabes, me ayudara, que lo hiciera por mí. Y tenía un resentimiento y estaba enojada con el mundo. Tuve la revelación, Alex. Nadie viene a salvarte, debes hacerlo tú. En conciencia elevada todo tiene sentido, pero no te dan un mapa. Debes hacer el trabajo. Todavía tienes que resolverlo cuando estás aquí con percepción sensorial normal, ¿verdad? Y recuerdo ponerme seria conmigo misma. Y pasé como 2 semanas pisando fuerte. Toda enojada, como no debería tener que hacer esto, como que me lo deben, ¿sabes? Y vemos muchísimo eso en nuestra sociedad, ¿verdad? Como estoy indignada. Todos se indignan por todo. Es como, todo. Todo. Y esa es tu indignación. Tu camisa me ofende. Tu camisa me detona. Tengo que decirte, he querido decirlo desde el inicio de la entrevista. Tu camisa me detona. Así es. Pero así es la gente. Indignación. Es una locura. Sí, y así, pero lo que no me di cuenta fue, me tomó un par de semanas y al fin dije, puedes enojarte por esto todo lo que quieras, pero la realidad es que igual tienes que hacerlo por ti misma. Tú eres la persona que ha estado teniendo estas conductas. ¿Eras tú quien consumía drogas, quien hacía de todo y quien se llevó a sí misma hasta donde está ahora? Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Para mí fueron 2 cosas, lidiar con la adicción y con drogas duras, prácticamente con todo. Y luego fumar 3 cajetillas al día y tomar Everclear solo. Soy de las que le entran con todo o nada, ¿verdad? Así que tuve que dejar físicamente todas esas cosas. Pero al mismo tiempo estaba navegando y lidiando con esto. Odiaba la percepción hipersensible, odiaba las visiones, odiaba el saber, no quería ser así. Y entonces fueron 2 partes. Había consumido drogas porque era lo único que al fin como que me adormecía lo suficiente. Me quitaba un poco esa angustia, ¿verdad? Pero no es propicio ni sostenible para la salud y la vida, ¿verdad? Y lo que hice fue escribir como un pequeño programa para mí y empecé. Tengo que volver a mover mi cuerpo porque en la prepa corría mucho. Y entonces empecé a hacer ejercicio otra vez y dejar el alcohol fue bastante fácil para mí. Dejar las drogas pesadas fue todo un proceso. Las tiré al excusado y pasé varias semanas de abstinencia intensa, yo sola. ¡Wow! Pudo. Sí, a pura fuerza de voluntad. Fue horrible, realmente horrible, pero sabía porque acababa de... O sea, no puedes. Si hubiera seguido con eso, obviamente moriría y me quedaría muerta, ¿verdad? Como que ya no había nada más para mí ahí. Revisé hasta debajo de cada piedra. Viví todas las experiencias posibles y las llevé hasta donde tenían que llegar. Pero al final logré limpiarme por completo. Pude estabilizarme muchísimo. Después dejé el Medio Oeste y me fui a Florida. Sí. Sí, porque ahí no hay drogas. Puedo decirlo porque viví en Florida. Pero la verdad es que tampoco era precisamente un lugar tranquilo. Totalmente. Pero nunca hicieron películas sobre eso ni nada parecido, curiosamente, hasta ahora. Nada sobre Miami. Nada de Miami en los 70 ni en los 80. Absolutamente nada al respecto. Y por esa época eso fue allá por los años 90. Ya sabes, justo antes habíamos estado hablando y decíamos, sí, y tú decías, sí, yo estaba en Miami durante los años 90. Yo estaba en Miami, iba a South Beach y íbamos de antro. Quizá estuvimos en el mismo antro.
Yo estaba arriba de la mesa. Esa era yo. Yo tomaba agua en la esquina porque siempre era el conductor designado. ¡Qué risa! Entonces, hasta ahora, todavía sigues lidiando con todo esto de alguna manera por ahora. O sea, primero que nada, es impresionante como el demonio lo que hiciste Gracias. y por lo que pasaste. Y he conocido a muchos adictos, he conocido a mucha gente que ha lidiado con drogas y alcohol y sé, por observar de cerca, lo difícil que es. Sí. Hacerlo sola y a pura fuerza de voluntad, no en una clínica, sin ningún apoyo, dice muchísimo de tu espíritu y dice muchísimo de ti y de lo que estás atravesando en esta vida y por qué estabas preparada para hacer lo que haces. En muchos sentidos, es interesante, elegiste venir a este mundo como alma en esta encarnación. Seguro recibiste ayuda, pero parece que gran parte la hiciste tú. Sí. Tú dices, tengo que hacer que esto pase para mí, porque nadie viene. Correcto. Nadie dirá, no tengo red de seguridad. Correcto. Así que básicamente quemaste. Cuando naciste, quemaron los barcos en la orilla. Nadie viene a ayudarte. Así que es un lugar muy interesante para estar en un viaje del alma, porque solo hay una manera atravesarlo. Sí. Bueno, puedes salirte de golpe, ¿verdad? ¡O salirte de golpe! Lo que pasa, te juro, es que yo simplemente, una de las cosas que mucho agradezco de crecer en el Medio Oeste, especialmente en la zona donde crecimos, es que resolvemos las cosas, amiga. O sea, somos gente de acción. Tienes que resolverlo. Y el hecho de que no hubiera nadie, y no era solo que no hubiera nadie. De hecho, no era seguro estar cerca de la gente que sí estaba. Eso creó esta... No es desamparo, es peligroso. Sí, esta hipervigilancia y esta hiperautosuficiencia. Y al final hay una terquedad y tengo esta capacidad de simplemente resolverlo, ¿verdad? Eres Gen X. Sí. Chócala pues, aquí arriba. Y hoy además es mi cumpleaños. Sí. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, aquí contigo. Pero sí, no, esa es nuestra generación. Sí. Simplemente lo resolvemos. Simplemente lo resuelves. ¿Recuerdas ese comercial de las 10 de la noche? ¿Sabes dónde están? ¿Sabes dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus hijos? De hecho, se lo enseñé a mis hijos, de verdad, para comprobárselos. Ellos decían, ya sabes, tenían que poner cada noche en las noticias. Son las 10. ¿Sabe dónde están sus hijos? Y decían, no puede ser. Así que fui a YouTube y lo encontré. Y vieron celebridades como Cyndi Lauper y Madonna. Y todos ellos, todos aparecían. ¿Sabes dónde están tus hijos? Y... ¿Todos serios? ¿En serio? Luego vieron Stranger Things. ¿Eso es real? Y yo, salvo los monstruos, sí, era así. Salías y... buena suerte. ¿No lo entiendo con mis hijos? No, sin rastreo electrónico. Andábamos libres desde el amanecer hasta el anochecer. Bebida, comida. La encontrarías en algún lado. Tomabas de la manguera, encontrabas comida en algún lado. Nunca tenías dinero, ¿verdad? Te rompías. Veías todas las bicis frente a casa de tus amigos y sabías, ¿no? Se prendían esas luces y no estabas en casa. Parece un cliché, pero así era. Pero nuestra generación es muy interesante porque resolvemos las cosas de cierta manera, porque fuimos como entrenados, y tú más todavía porque realmente no tuviste apoyo. Así que tenías que resolver todo, ¿verdad? Pero eso te preparó para la vida. Sí lo hizo. No fue muy divertido. Para nada. No se lo desearía a nadie y al final me ha dado la fortaleza. No solo para convertirme en quien me he convertido energéticamente, en mi entendimiento de mis dones y mi capacidad de usarlos, sino para poder trabajar 15 años en los sistemas del 911, los sistemas más ocupados de California, y llevar la percepción de alta energía a, ya sabes, las trincheras, las calles, y tengo esta capacidad única de ser ultra sensible a la energía y aún así poder ir a las profundidades de la conciencia humana y de la experiencia de vida repetidamente. Y no se necesita la fortaleza para eso, el cableado del sistema nervioso para eso. Y honestamente, toda mi experiencia con la adicción, la sobredosis, la promiscuidad, todas esas cosas que hice me hicieron mejor paramédica porque atendía llamadas de personas que pasaban por situaciones que yo había vivido personalmente. Y puedes sentir cuando la gente ya estuvo ahí,
Ya sabes, simplemente puedes sentir cuando la gente ya estuvo ahí. Ay, sí. Y aparece esa sensación de, está bien, estamos bien, vamos a salir de esta. Todos esos años de ser paramédica y atender emergencias me prepararon para convertirme en una sanadora aún más fuerte, ¿no? Porque todo es como ladrillos y cemento, se construye sobre sí mismo. Entonces tengo que preguntarte, o sea, cuando estás... O sea, tengo muy poca experiencia con paramédicos. Tuve un amigo que era paramédico, así que como que al poco tiempo de salir de la prepa, pues entiendo un poco. He visto películas, claro, y series de televisión y todo eso, y hay algunas muy precisas como The Pitt y cosas así, increíblemente buenas. Pero es una situación de muchísimo estrés. Sí. Escenario. Literalmente entras a, no sé qué hay, vine a ayudar, pero podrían atacarme. Correcto. Podrían apuñalarme. Podrían, o sea, oyes estas Balas, golpes. y luego he tenido familiares, muchos doctores en la familia, así que entiendo ese aspecto. Ese estrés y esa energía de tanta intensidad, cuando estás como muy abierta energéticamente, ¿cómo haces para lidiar con todo eso? Porque eso por sí solo ya es algo en sí mismo. Claro. Simplemente andar por el mundo abierta y ver las auras de la gente y sentir sus energías y ver cosas, eso ya es algo. Pero luego entrar a la experiencia humana más intensa, ya sabes, de un apuñalamiento o una sobredosis o una situación violenta, y entras ahí. ¿Cómo luchaste? O sea, ¿cómo diablos lidiaste con ambas cosas y prosperaste? Porque hiciste esto durante 15 años. 15 años, sí. Claro. Bueno, gran pregunta. Cuando salí de Florida, me mudé a Los Ángeles y andaba como dando tumbos. Como casi todos, me mudé a Los Ángeles, incluida, sí. Mi intuición. Trabajaba en un gimnasio y aún estaba en eso. Pero al pasar ambulancias decía, haz esto. Vivía en Koreatown antes de renovarlo. Ahora es bonito. Ah, sí. Pero no lo estaba en ese tiempo y recuerdo que estaba acostada en mi colchón en el piso y escuché como disparos justo afuera de la ventana. Eso te hará cambiar de idea. Y luego unos pasitos corrieron justo junto a mí. Sí, y ya sabes, bienvenida. Y... Sí, eso fue exactamente lo que pasó. Y dices, y estás completamente sola. En mi pequeño estudio. en tu estudio de Koreatown dices, Me asomo por la escalera de incendios y veo un cuerpo allá abajo, en la calle. ay Dios. Y mi intuición me dijo, esto es lo que debes hacer. Recuerdo que me acosté en mi colchón y dije, me rindo. Llegaron el LEAPD, los bomberos y todos los demás. Está bien ya, porque todavía estaba muy perdida y a la deriva. Pero de nuevo, como que había tocado fondo, ese periodo en el que creemos que todo solo va a ser esto. Ya sabes, cuando empiezas a recuperarte de una adicción y te ocupas de ella, de pronto es un cohete y todo asciende y de pronto es perfecto. Y no lo es. Y la fortaleza es la disposición de seguir surfeando las olas de subidas y bajadas, ¿cierto? Y estaba en ese lugar. Y finalmente me rendí y dije, está bien. Así que entré al programa de técnicos en emergencias médicas de UCLA. Y pasé por eso. Nunca había estado antes en un ambiente militarizado, así que fue muy abrupto para mí. Había estado en el mundo del modelaje pin-up y, ya sabes, estaba en todo ese mundo loco, en cosas de Hollywood. Así que entrar al ambiente de primeros respondedores, tipo militar, fue, sí, algo muy diferente para mí. Me asignaron, mi primera asignación fue al sur central de Los Ángeles. Así que fui. En los años 90. Por Compton e Inglewood. Sí, ya sabes, era hacerlo a lo grande o nada. A veces hay que rendirse, ¿no? Sí. Recuerda que en ese momento seguía muy en el closet, así que aún no estaba dispuesta a hablar en voz alta de mis habilidades. Y por fin tenía una posición socialmente aceptada. Está bien, voy a hacer algo que puede ser una carrera respetada. Así que al subir a la ambulancia tienes que entender que hay muchísimos aspectos técnicos detrás de esa llamada al 911. Sí, está la logística del lugar, la extracción y cuántos pacientes tenemos, y luego estamos todos nosotros, cada quien con un rol específico en todo eso. Así que durante las primeras 6 semanas o algo así, quizás 6 meses, mi energía, mi vitalidad y mi intuición bajaron un poco. Y creo que mi guía fue amable al darme tiempo para ubicarme y entender cómo... el capitán es el tipo con el portapapeles, el ingeniero es el cuate que está fuera de la casa junto al camión. Ya sabes, todos tienen un rol. Es un ambiente muy alfa.
cargado de testosterona. Yo prospero en eso. Es muy intenso, tienes que hundirte o nadar y me gusta ese tipo de ambiente. Y para mí, atender una llamada al 911 se volvió como armar un rompecabezas muy rápido y bajo una enorme presión, para lo cual mi sistema, de nuevo, está preparado. Pero como 6 meses después, cuando dije, está bien, genial, entiendo cómo atender una llamada, a dónde llevar a un paciente, todas esas cosas, de pronto la percepción sensorial empezó a regresar. Y yo no quería. Estaba furiosa. Déjenme en paz. Estoy bastante bien. Estoy haciendo lo mío, carajo. Como que por fin encajaba. Estoy rodeada de SWAT. No voy a decir, veo muertos, ni veo colores. Es que básicamente son Marines. Andas rodeada de Marines. Como ya sabes, oye, tu aura, o sea, cuando disparabas ese AK, como que tu aura estaba un poco oscura. No quieres hacer algo así, claro. Estaba un poco, sí, no habría caído bien, sobre todo a inicios de los 2000. Dios. Y entonces mi reto principal, al no entender lo que me pasaba, era esta expansión espontánea. Es como tomar una perilla y subir la ganancia, y toda la información sensorial alrededor llega, y de pronto mi energía se expande mucho, así que me siento muy grande y me cuesta separar qué es mío, qué es de otras personas, dónde termina la escena, ya sabes, ese tipo de cosas. Oigan, de verdad espero que estén disfrutando esta conversación. Y algo que he notado recientemente es que la mayoría de ustedes no está suscrita a nuestro canal de YouTube. Es gratis y nos ayuda muchísimo. Así que si no se han suscrito, por favor suscríbanse, denle like y compartan este contenido para que podamos seguir ayudando a elevar la conciencia del planeta. Muchas gracias y volvamos a la conversación. Y entonces mi reto principal, desde los 7 años hasta que realmente pude entender y controlar qué es esto, por qué soy así, cómo navegarlo, era esto espontáneo. No tenía sensación de control, no tenía sensación de seguridad, no lo entendía. Me daba miedo y lo reprimía. Dicho eso, en la primera llamada de RCP, mi experiencia sería esta. Esto pasaba absolutamente cada vez. Mi señal de muerte era saborear metal. Y era muy intenso, de verdad. Entonces, ¿qué quieres decir? Tengo una señal de muerte. Me convertí en una nube negra. Me tocaban las llamadas pesadas. Era la paramédica que estaba presente ante la muerte. Y... ¿A propósito? No. Es que a algunos nos llegan llamadas al azar. Entonces, cuando manejabas, tú sentías que alguien iba a caer en cualquier momento. Recibes los tonos, ¿no? Y yo simplemente tenía esa sensación. Y saboreaba metal. Pero lo que pasaba en una llamada era que todo se ralentizaba, como Matrix. Así que desde que abría la puerta de la ambulancia, mis pies tocaban el suelo. Con mis botitas de combate, todo simplemente avanzaba lentísimo. Y entonces lo sé, y lo que me pasaba era que cada detalle empezaba a ocurrir simultáneamente, como que podía ver una gota de sudor bajando por los rostros de los bomberos, ya sabes, tratando de sacar el cuerpo del auto. Y podía oír a quien fuera, ya sabes, era como si toda la información sensorial se expandiera desde mí y yo tuviera la certeza de lo que estaba por venir. Y entonces lo que terminó pasando fue que pude estar presente en las transiciones de muchísimas personas, acompañándolas durante sus últimos momentos en la Tierra. Y para mí eso se convirtió en una especie de labor de partera, en acompañar a cada persona a atravesar ese momento. Fue un regalo increíble y un honor. Como doula de muerte. Es una doula de muerte, pero en plan de emergencia, ¿no? Y no tenía idea de qué estaba haciendo a nivel energético. Así que era un espacio y una sensación sumamente interesantes de habitar, porque todavía seguía lidiando con esta parte de mí. Pero la percepción de alta sensibilidad se expandía espontáneamente cada vez que iba a una llamada, y a lo que empecé a prestar atención fue a que realmente ayudaba. Nunca ni una vez fue como, recuerda, me habían dicho, me avergonzaban, no hables de esto. Esto es malo, pero sea lo que sea este conocimiento o estas visiones que me dicen qué hacer, me están dando una guía que ayudará a tranquilizar a la familia. Me está dando una guía que ayudará a tranquilizar al paciente. Y así pude estar presente en los peores momentos de la gente, usando estas percepciones de alta sensibilidad una y otra vez. Y así fue como finalmente empecé a cuestionarme. Espera un segundo. Tal vez me dijeron un montón de tonterías cuando era niña,
Tal vez no hay nada malo en mí. Tal vez esto de hecho es bueno y realmente puedo ayudar a la gente. Y eso realmente cambió todo para mí, me dio poder. Entonces, cuando estás en Los Ángeles, y la sí tiene algo de esa onda mística. Sí, Hay algunas librerías a las que puedes ir, incluso a inicios de los 2000, así que no fuiste a buscar libros, ni un centro o una comunidad espiritual, nada, aguantándolo otra vez a pura fuerza de voluntad. sí. Supongo que así soy, ¿sabes? Soy de resolver las cosas, de encontrar una solución, resolverlo. Creo que a nivel personal, en ese momento todavía no estaba lista para profundizar en mi propio trauma interno, ni en lo que realmente se requiere para atravesar y liberar somáticamente el trauma por el que había pasado. No es algo fácil de hacer en absoluto. ¿Entonces las llamadas ayudaron? Sí, porque lo que terminó pasando fue que usaba mi pasado, ¿cierto?, para poder estar presente para otras personas que vivían situaciones similares. Y yo decía, te entiendo. Lo entiendo. ¿Y ellos pueden sentirlo? Y lo sienten, sí. Sientes autenticidad. Ah, totalmente. Se siente como un veterano reconociendo a otro. Sí. He visto eso, he tenido amigos que son veteranos y luego estamos pasando el rato y llevan su gorra de como en qué guerra estuvieron, la guerra de Irak o algo así, y de pronto ves a un tipo cualquiera acercarse. ¿En cuál estuviste? Sí. Dicen, en tal y tal. Ah, yo también. Se nota, se nota. Sí, ellos han estado ahí. Energías, programación subconsciente, reconocerlas. Vienes de LA y trabajaste en cine. En nuestra industria pasa igual. Cuando un director, fotógrafo, gaffer o alguien con cicatrices de guerra llega al set, dices, ah, Sí, totalmente. puedes olerlo, lo hueles. Siempre decía, si eres un director joven y llegas a un set con varios veteranos, te detectarán en los primeros 2 o 3 minutos, antes de que hables. Ah, totalmente. Eso definirá el resto de tu día y la producción. Totalmente. Porque si sienten que no sabes lo que haces, te van a pasar por encima Sí, de ti. totalmente. Y es algo parecido a lo que haces. Así que es interesante. Bueno, a ver, vayamos a una llamada. Quiero profundizar en una llamada. Hablamos de tus habilidades psíquicas, intuición y energía. ¿También eres medium? Porque sé que tú... Tengo esa capacidad, no es mi principal. Mi principal ahora es la clarividencia, la clairsentencia, o sea, ver, sentir, saber. Y ahora mi práctica es la intuición médica y la cirugía psíquica. Así que cuando se trata de mediumnidad, si quieres contactar a alguien específico, puede que le atines o no, pero para mí es como... ¿Está el tío Bob? Ahora paramédica energética. El tío Bob está aquí. Tío Bob, sí. ¿Por qué lo sé? Pregunto esto. Puedes ser psíquico sin ser medium, pero no medium sin ser psíquico. Claro. En general, sí. Bien, hablas de ver transiciones. Vayamos a una llamada específica. Sí. Donde alguien muere. ¿Qué puedes ver? ¿Está bien? ¿Es diferente para todos? Sí. Primero, por favor, entiende que lo más importante es que no hay nada que temer. La muerte es absolutamente inevitable para todos nosotros. Es tan natural como nacer y la tierra, y ninguno de nosotros sabe cuándo llegará. Hay tanta gente que tiene tanto miedo de vivir que se envuelven en plástico burbuja y hacen todas estas cosas, ¿no? Y muchas veces el miedo les roba gran parte de su experiencia de vida. Así que lo que estoy aquí para decirte y recordarte es, por favor, vive tu vida. Nacemos para morir. Hay tantas maneras de morir como de vivir. Literalmente no hay nada que temer. Es como quitarse un abrigo pesado. A veces puede doler, pero solo brevemente, y siempre te recibirá algo o alguien. Nunca morirás sola, aunque lo estés físicamente. Te recibirá un ser querido, un ser celestial, un... Maestro ascendido. Sí. Siempre hay algún Jesús por ahí. Es muy trabajador. Jesús, el más trabajador del show, aparece en cada SM. ¿Verdad? ¿No viste, pues? No vi a Jesús. Pero escuchaste. Oí voz femenina, nada más. No la viste. Pero en ceremonias de medicina vegetal... Llegaremos a eso. Ya llegaremos a eso también. Veremos. Muero por ver qué viste en la planta. Dios mío. Ceremonia vegetal, muero por oírlo. Está bien, esto es realmente interesante porque empecé a notar que hay una diferencia entre una muerte médica o esperada, como en un hospicio, cáncer terminal, lenta, y una muerte por trauma. Está bien, y lo que le pasa al alma, su experiencia y transición, era muy diferente. Y fue interesante, porque vi tantas muertes que empecé a notar cosas en común.
Ojo, al principio, para el final de mi carrera, yo hablaba abiertamente de lo que hacía. Mis compañeros decían, así es ella, y lo aceptaban. Al inicio tenía miedo, pero en una muerte médica, la persona está tranquila en cama o sillón y durante días o semanas su campo áurico se expande. Recibe visitas de seres queridos y puede viajar astralmente. Es el velo adelgazándose. En el paradigma humano tenemos gravedad, dualidad, 5 sentidos y ego. Para nuestra pequeña experiencia independiente. Al soltarse el cuerpo, el campo se expande y sus límites se adelgazan. Así que estas protecciones que normalmente están puestas simplemente se abren y dejan pasar la información que siempre está ahí. Toda esta energía siempre está alrededor de todos nosotros, chicos. Pero son los sentidos y, ya sabes, la estructura del ego. Está diseñada así para permitirnos tener la experiencia de vida. ¿Está bien? Entonces pasan por días, semanas, lo que sea, y finalmente el corazón deja de latir. Luego la respiración pasa por algo parecido a respiraciones agónicas, que son como respiración de pececillo. Y lo que notaba era que era realmente hermoso. A veces era rápido, a veces lento, a veces más vibrante, pero siempre era un patrón similar. Los chakras se desplegaban como listones, desde la raíz hasta la coronilla. Entendí. Esta es la luz al final del túnel. Veía morir el cuerpo físico y liberarse el cuerpo energético. Y se desplegaba muy lentamente, como un listón, y el alma normalmente salía disparada por la coronilla hacia la esquina superior derecha de la habitación, donde la recibían seres queridos fallecidos, o mascotas, o algún tipo de arquetipo religioso o deidad. Ah, ¿de verdad? Y entonces fue realmente... ¿Viste esto? Sí, lo veía una y otra vez. Y salían. Y cuando se liberaban por la coronilla, a veces, de vez en cuando, por el pecho. Pero normalmente por la coronilla era como una pistola de agua, ¿verdad? Y a veces, si las personas tenían mucho ánimo, chispa y fortaleza, todavía había color. Y otras personas eran como, ya no puedo más, amigo. Era solo como una bruma. Pero sin importar qué, se reformaban. El alma parece la persona encarnada. Solo puedes ver a través de ella. Y podía ver esa pequeña reunión familiar arriba, en la esquina. Básicamente tienes experiencias de muerte compartida. Sí, existen. Existen. Hay experiencias cercanas a la muerte y muertes compartidas. Muchos las viven con medicina. Ah, sí. Enfermeras de hospicio. Sí, eso hacemos, amiga. Pero se sientan ahí y de hecho viven. La experiencia cercana a la muerte. Pero tú la ves. Salen de su cuerpo por un momento y algo más, como si la vieran desde lo astral, por decirlo así. Sí. Por ese prisma, no desde dentro. A veces llegan a un punto que no pueden cruzar. Claro. Ese punto sin retorno. Y luego vuelven a entrar, pero tú vives una versión de una experiencia compartida de muerte. Sí, una y otra vez. Tiene sentido. Luego atendía el cuerpo si el protocolo exigía RCP u otros procedimientos. Si había una orden de no reanimar o un hospicio terminal, declaraba la muerte después de vivirlo y comprenderlo. Entonces, cuando esto pasa y ves a Jesús o al tío Beto aparecer por Beto, es el tío Beto. No tengo un tío Beto. Solo se me hace chistoso. Y es la tía Juana y el tío Beto. Está bien, ya entendí. No sé por qué, pero dicen que lo ponga en una camiseta como veo al tío Beto y yo, está bien. Pero al pasar por esto y verlo, ¿hubo algún momento en que te reconocieran? Ah, sí. ¿En serio? Ah, sí. Hay historias de eso en mi libro. Y literalmente es como, entonces, es telepatía, ¿verdad? La capacidad de comunicarte mediante formas de pensamiento. Y entonces, ya sea solo mi configuración, cualquier intuitivo, cualquier medium, quien sea, el espíritu, por alguna razón reconoce que tenemos la capacidad de verlo. ¿Está bien? Y entonces muchas veces había como un breve asentimiento, ¿verdad? A veces hacen un pequeño baile. A veces hacían... Sí, y era realmente hermoso ver lo felices que estaban muchas de estas personas de liberarse de sus cuerpos. Entonces, de nuevo, una experiencia muy hermosa, nada que temer, y ahora vayamos a la muerte por trauma, porque aquí es muy mecánicamente íntegra, muy similar
Ahora con una muerte por trauma, el mundo en que vivimos, amiga, nunca sabemos, ¿verdad? Y por eso la mayor lección, chicos, por favor, por favor, por favor, vivan sus vidas, háganlo. Di eso, haz el viaje, dile a la persona que la amas, atrévete, hazlo, porque nunca sabemos. Todos creen que tienen tiempo, pero cada mañana, todos los días, yo atendía una llamada de alguien que acababa de morir y no tenía ni idea. De personas de todas las edades. De todas. Dios mío, pasa, sales del Starbucks y te chocan de lado, se acabó. O simplemente estás, ya sabes, en un accidente de auto o te disparan o lo que sea. Y entonces, en una muerte por trauma, lo que pasaba era que, digamos que era un accidente vehicular con extracción, así que el cuerpo está en el auto. Mucha logística que resolver para nosotros, y yo veía el alma de la persona de pie junto al auto o flotando justo encima. Se ven como el cuerpo que está en el auto. Y entonces muy rápido. Y esto tomó años desarrollar porque al principio yo estaba, ya sabes, no sabía, y tenía muchas cosas que hacer. En trauma hay mucho por hacer, atender el cuerpo y llevarlo al hospital. Pero con el tiempo veía y reconocía al alma. Y desarrollé como un protocolo. Y era, está bien, mira, estás muerto. Acabas de tener un accidente de auto. Voy a sacar tu cuerpo del auto. RCP, te llevo al hospital. ¿Le hablas al alma? Telepáticamente mientras estoy allá cortando ropa, poniendo vías y haciendo todo esto. Y es muy como al máximo. Digo, ¿Estás haciendo de todo? estamos haciendo de todo. Tengo, ya sabes, 5 o 6 bomberos conmigo y oficiales de policía conmigo. Y entonces, lo que pasaba en una llamada de trauma era que la persona estaba confundida porque decía, iba caminando por la banqueta, amiga, que, ya sabes, están viendo su cuerpo en el suelo, junto a la banqueta, o en la cuneta. No entienden. Estás en tu cuerpo y luego sales de él. ¿Es como Patrick Swayze en Ghost? Sí, es como Patrick Swayze. Sí, exactamente. Esa película acertó en muchas cosas, pero eso suena tal cual para los traumas, no para las muertes lentas, sino para los traumas. Claro. Como, espera, Muy confuso para todos. ¿de ahí salen fantasmas? Hablaremos de eso enseguida. Está bien. Bien, sigamos. Sí. Entonces, esencialmente, lo que pasa es que 9 de cada 10 veces, si alguien muere y tenemos que iniciar RCP por un trauma, la mayoría de las veces no regresan. Es muy raro que recuperemos el pulso y ya sabes, plena función cognitiva, etc. Y entonces yo me comunicaría con la persona mientras hacíamos esto. Y lo que pasaba en una llamada de trauma era interesante, me pareció realmente interesante. Siempre había un celestial, un ángel. Empezaba como luciérnagas. Imagina la escena. Un auto destrozado. Un cuerpo en el auto, un alma flotando, nosotros atendiendo y empezaban las luciérnagas. Y para mí un ángel no es como una criatura alada con como una túnica flotante. Sí, nunca fue así como... Me encanta que tu voz diga que es una criatura alada. Me encanta muchísimo. Me parece absolutamente fascinante. Es una frecuencia. Seguro que todo esto es solo frecuencia. Todo es energía, ¿sí? Los celestiales tienen una conciencia propia, con la energía más protectora, calmante, amorosa y maravillosa que existe. Suelen medir de 8 a 12 pies, los más grandes, 12, azul cobalto. Muy suaves y compasivos, si tenían rasgos, a menudo no los veía. Andróginos y hermosos, pero nunca dicen nada. Solo están ahí para como cubrir toda la escena caótica y loca con una calma realmente hermosa. Y entonces la persona que acababa de morir decía, ¿qué es esto, verdad? Y yo los observaba. A veces era, sí, era simplemente muy, muy suave y delicado. Había como una especie de entendimiento entre ellos mismos. No era que vinieran y ya sabes. Se lo llevarán. No se llevan a nadie. No vas a ser llevado por nada, especialmente por algo oscuro. ¿Está bien? También hablaremos de eso, pero era esta llegada suave a la comprensión. Suave como, está bien, espera un segundo, creo que acabo de morir. Y luego se volteaban, se abrazaban y desaparecían. Y entonces yo sabía que estaríamos haciendo RCP, ya sabes, hasta el hospital. Entonces el cuerpo puede seguir vivo. Sí, si seguían conectados de alguna manera, como por una telaraña, o mediante un solo y delgado hilo plateado de datos que unía el cuerpo con el alma. Cuando se rompe, el corazón no se detiene de golpe, va disminuyendo hasta parar. Luego se detiene la respiración.
Usualmente así sucede. ¿Alguna vez viste algo así y los reanimaste? Sí, rara vez. Pero, o sea, ¿los viste de pie? ¿Llegó el ángel o no? Casi siempre se iban al llegar el ángel. O sea, si solo están ahí parados, así, nada más, y no llega nadie. Puede haber una posibilidad. Aún hay posibilidad, pero puede irse. Podría ser de cualquier forma. Pero de nuevo, con llamadas de trauma, hay que entender lo práctico de una llamada al 911 y entender la RCP. Y lograr, ya sabes, el retorno de circulación espontánea con la cognición intacta es muy, muy raro en personas que han tenido, sí, muertes por trauma. Be the pit. Así que entiendo todo. Todo. Podría hacerlo ahora mismo. Vamos, podemos atender una llamada. Está bien, está completamente bien. Entonces mencionaste algo sobre lo oscuro. Sé que mucha gente tiene mucho miedo de eso, como volviendo a los fantasmas. Sí, Espíritus oscuros que bajaron al malo. me asustó cuando... Oh, Dios mío, ¿te imaginas? Pero ese es el único lugar donde se equivocaron, porque nunca he escuchado en todas mis experiencias y conversaciones que eso no sucede. No existe. No llegan ángeles oscuros. He oído de SM infernales, autoinducidas. Subconsciente. Hasta que tú, por el programa que tenías, y luego siempre tienes una salida. Y generalmente en todas aparece Jesús, aparece un ángel, aparece alguien en cuanto lo piden. Así que me alegra. Quiero que aclares ese miedo para la gente, por toda la gente, por todos los dogmas y toda la basura que les han metido, como que si hiciste, ya sabes si hiciste esto, viene el ángel oscuro o viene la muerte por ti. No, yo vi, cientos de muertes y bueno, cientos de cuerpos muertos. Y Y algunos probablemente no eran las almas más bondadosas. no, para nada. Algunos vivían o hacían cosas oscuras. Sí, es parte del paradigma humano, hay espacio para eso, pero jamás vi que una entidad oscura viniera a arrebatar un alma. Claro. Bueno, entonces no hay nada que temer en eso. Y lo que entiendo sobre los fantasmas es que a veces nos desincorporamos. Así que si hay una muerte autoinducida, a veces nos desincorporamos. Y puede quedar un poco de currículo pendiente, ya sea currículo kármico o algún tipo de currículo de integración y equilibrio de una asignación superior. Y entonces la persona puede pasar el resto de su ciclo de encarnación como en un intermedio, como fantasma, por decirlo así. Ahora, no es solo que quizá te faltaba aprender un poco más o equilibrar algún karma. Hay gente que simplemente está bien aferrada, como, me gusta esta casa, carajo, no me voy. Es como, bueno. Y entonces aparece el ángel y les dice, éntrenle a eso de una buena vez. Siguiente vida. ¿Sabes cuánto valen las propiedades? Estoy en Los Ángeles. ¿Quieres algo a este precio? Algo así, ¿no? He oído esto, he oído que estas personas... Muchas veces he escuchado que los fantasmas no saben que están muertos. No. Están literalmente incorpóreos, como diciendo, solo estoy viviendo mi vida. ¿Por qué hay gente en mi casa? Sáquenlos de aquí. Ya sabes, como en esa otra película antigua, Los Otros, con Nicole Kidman. Creían que ellos eran los fantasmas, pero era al revés, algo así. ¿Eso es lo que tú también entiendes por fantasmas? Sí, muchas veces. Claro, también entiendo que no quedan fragmentos atrás. Al final, todo se integra al todo. Y entonces, en algún punto, puede llegar, ya sabes, una medium y decir, oye, estás muerto, ya sabes. O alguien como tú. Como yo, y decirles, amigo, hago como un pequeño triaje con ellos. Y simplemente se los digo, porque de nuevo, si no saben o están aferrados a una persona, un lugar o algo, todo está bien. Y al final todo termina integrándose. Todo, hasta donde he podido percibir, al final se integra. Y no es como 2 semanas a partir del martes o algo así, ya sabes. El tiempo, la estructura lineal no existe en los planos superiores. Y entonces algunas personas preguntan, bueno, ¿cuánto dura esto? O ya sabes, no podemos cuantificarlo así porque cuando estás en un estado elevado, todo ocurre simultáneamente. Entonces estás en ese estado y finalmente el fantasma, el espíritu, recibe una invitación. Oye, aquí tienes. Esta es una oportunidad para hacer la transición. Vuelvo a Ghost. Es justo lo de Patrick. Patrick, bendito, que descansa en paz. Pero cuando murió en la película, llegó una luz, llegó una invitación. Y él dijo, pero... Sí. No, tuvo que resolverlo todo. Y al hacerlo, se fue. Eso es todo. Decía, trabajé. Debo resolver mi asesinato. Ya sabes, Es mi mejor amigo. Es Demi Moore, no quiero irme. ¿Verdad? Ya sabes cómo... Demi Moore en los 90. Demi Moore en los 90. No me voy.
Ella dice, es Patrick Swayze en los 90. Sí. Es interesante. Los fantasmas enojados en casas embrujadas quizá dicen, salgan de mi casa. Sí. Siempre luces parpadeando, libros y velas. Digo, nada más son creativos. Sí, no creo que puedan hacer más, pero es interesante. No son malvados, solo... No, el mal es solo un concepto. Sí. El mal es una idea. Sí. No existe nada parecido allá. Según lo que tú entiendes del otro lado, por lo que yo entiendo, existen energías de menor nivel. Oh, claro que sí. Sí, no son espíritus malvados, sino energías bajas que han elegido quedarse donde están. Todos pueden evolucionar en ciertos momentos, incluso en el reino astral. No es el infierno ni nada parecido. Hasta los yogis hablan de eso. En su literatura, en sus libros, dicen, sí, si estás en el reino astral hay múltiples niveles y todo ese tipo de cosas, pero hay niveles más bajos de almas que simplemente no quieren o son adictas a la energía negativa o algo así. ¿Eso es lo que entiendes? Bueno, y todo tiene un propósito. Tienes que entender que muchas veces lo que veo en la comunidad espiritual es como perseguir la luz, o eso de solo buenas vibras, solo querer sentirse bien. Y muchas veces es un malentendido de la naturaleza de la dualidad. No hay nada que temer en la oscuridad. Sin oscuridad no habría luz. Necesitamos el opuesto equivalente. Correcto. Y mi experiencia personal vivida es que mientras más dispuesta he estado a entrar y asumir mi propia oscuridad, mi propia sombra, mi propio miedo, mis propias conductas y características, mi propio trauma, eso me da acceso a una cantidad equivalente de luz. Entonces la gente quiere esta experiencia de vibración elevada e intenta como salir del cuerpo mediante todas estas prácticas diferentes, lo cual es increíble. Hay muchas formas grandiosas allá afuera y no hay nada que temer en la oscuridad. Es parte del paradigma humano. Mientras más la entendamos, mientras más asumamos nuestro lado de ella, nuestra parte en ella, entonces lo que pasa es que se nos da acceso a ambos. Déjame preguntarte esto. No recientemente, pero parece que más recientemente, muchos maestros espirituales han caído. Oh, sí. De la gracia. Sí. Algunos muy grandes. Sí. Y eso tampoco invalida sus enseñanzas ni su valor. Claro. No invalida el bien que hicieron. Pero parece que lo que acabas de decir me activa algo. Dice, bueno, es porque no enfrentaron la oscuridad Sí. en sí mismos. No quisieron ir ahí y cayeron en el ego o estructuras de poder, trampas, Sí. incluso espirituales. El ego espiritual es de los peores. Dios mío, hay más ego en el mundo espiritual que en el departamento de bomberos. Y eso ya es mucho porque esos tipos tienen calendarios y desfiles. Llevo unos 20 años en el mundo espiritual y hay mucha gente realmente hermosa, bien intencionada y con buenas intenciones. Sí, Y hay tantas prácticas y modalidades hermosas y diferentes. Yo estaba en el closet, no quería tener nada que ver con esto. Cuando por fin me rendí, pensé, debe haber una razón para ser así. Ahora lo uso para ayudar a la gente en sus peores momentos. Esto no puede ser malo. ¿Qué hago? Yo empecé meditando en círculos y comunidades de meditación. Después pasé al yoga, luego a Kundalini y después a la mediumnidad. También practiqué Reiki y otras formas de sanación energética. tú fuiste por todo. Oh, sí. Me gusta explorar y probar de todo, ¿verdad? Para mí, mis áreas más profundas de sanación e integración fueron el chamanismo y las ceremonias con medicina de plantas, además de la formación en intuición médica y la formación en cirugía psíquica, que finalmente recibí de forma permanente. Pero todas estas son ramas de árboles parecidos o del mismo árbol. Lo que seguía viendo una y otra vez era gente entregando su poder fácilmente a quien sea, a este gurú o a quien sea, esta persona. Entregan su poder. Dan su poder. Sí, Mi recomendación, tomen lo que les resuene y suelten lo demás. Somos nuestro mejor maestro y sanador. Y creo que tú eres el gurú de tu propia vida. amén. Y les recomiendo, por favor, conserven su poder personal. Vayan a explorar, vayan a experimentar y tomen lo que les resuene, suelten lo que no. Son conscientes de mantener su poder personal, porque hay mucha gente con egos muy grandes en el mundo espiritual y eso es lo que quieren. Exacto, eso es todo. Mientras más dispuesta estés a permanecer en ti misma y sostener tu propio poder,
Entonces, esa es la clave. Tú tienes tu poder, yo tengo el mío y cada persona conserva el suyo. Ahora amo ayudar a la gente a recordarlo. No quiero tu poder, amigo. No lo necesito. Tengo el mío. Recuerda el tuyo para sentirte bien, sanar y cambiar patrones y conductas. Y digo, básicamente quiero decir, es tan simple como lo que dijo Cristo en su tiempo. El poder del reino de los cielos está dentro de ti. Todo lo que yo puedo hacer, tú puedes hacerlo y más. Sí. O sea, él no quería toda la pompa y circunstancia que hay a su alrededor ahora. Totalmente. Eso es lo que hacemos todo el tiempo aquí en Next Level Soul. Queremos que la gente entienda que el poder está dentro de ellos. Ahora puedes aprender de 1000 modalidades diferentes y tocamos todas, tratamos de tocar todas. Sí, pero no se trata de entregar tu poder a nadie. Puede encantarte una modalidad. Adelante, explórala si quieres, no sueltes tu poder. Hay quien quiere quitarlo. No, ajo. Siempre hay quien quiere quitártelo. Antes de hablar de medicina de plantas, quiero oír tus experiencias. Como paramédica, ¿cuál fue una de tus historias más locas? De esas que dices, amigo, ¿fue un viaje salvaje? Ay Dios, hubo tantas llamadas. Te daré la del inicio del libro. Comparto historias reales para que la gente viva esa experiencia visceral conmigo. Y esta me destrozó de alguna manera, porque tienes que entender que yo solo intentaba hacer mi trabajo. Todavía no entendía las energías, no tenía con quién hablar de estas cosas. Así que imagina hacer estas cosas y ver estas cosas día tras día sin poder procesarlo. No puedes procesarlo. Entonces tenía hijos pequeños y pensaba, Se me olvidó. Sí, también criabas hijos con tanta locura. iba a los parques con otras mamás, hablábamos de como niñeras y pedicures. Y yo aquí como, sí. Vi a alguien caer de un edificio. Sí, no era tan fácil de relacionar, pero entonces yo trabajaba en ese tiempo con mi compañero favorito, Kevin, quien desde entonces falleció. Lo amo. Y Kevin y yo estábamos tranquilos. Habíamos tenido un día pesadísimo y estábamos cenando o algo así y recibimos la llamada por un accidente de auto. Era bastante tarde en la noche y casi terminábamos el turno. Así que estaba enojada porque quería irme a casa. Pero bajamos por la calle y no pensé que fuera algo grande. Y de pronto veo esta Hammer en el cruce, bonita, blanca, con una parrilla grande y elegante, lo que sea. No parece tener mucho daño. Así que pensé, sí, solo va a ser un choque lateral o algo así. Pero luego veo este enorme campo de escombros, ¿verdad? Son todas estas piezas. Y luego, allá en el terraplén, hay un Honda Civic diminuto, todo aplastado. Ahí supe, mierda, era mi paciente. Los bomberos dijeron, hay que extraerla, estabilizarla, usar las quijadas de la vida. Bajo de la ambulancia, toco el suelo y entro en modo Matrix. ¿Verdad? Todo me llega mientras camino. Solo oigo mi respiración. La chica tenía como 17, 18 años. Estaba prensada de los fémures hacia abajo, bajo la columna de dirección doblada. El golpe lanzó su cuerpo al lado del pasajero con la cabeza atrás. Era un problema de extracción y vía aérea. Debíamos mantenerla respirando, pues jadeaba como pez. Pero recuerdo, nunca lo voy a olvidar, que solo miraba fijamente al techo, y sus ojos eran de un verde esmeralda hermoso. Y recuerdo verla como si fuera solo una bebé, ¿verdad? Y estaba ahí. Estaba en su teléfono, dio vuelta en la esquina y fue todo. Y ellos estaban estabilizando el auto y yo era la persona más pequeña en la escena, así que tenía que meterme y trataba de cómo respirar por ella. Tenemos tubos y cosas que podemos meter en la boca y garganta de la gente. Así que tratábamos de estabilizarla, ponerle un collarín cervical y averiguar cómo extraerla. Y entonces estaba respirando por ella aquí. Vi la telaraña y vi su alma flotando justo arriba del auto, aquí mismo. Ella miraba alrededor como diciendo, ¿qué está pasando? Y yo le decía, bueno, tuviste un accidente de auto. Estoy aquí para ayudarte. Voy a sacar tu cuerpo del auto. Y esto es telepático, claro. No lo estoy diciendo en voz alta, pero estoy haciendo todo lo necesario para estabilizar su cuerpo físico. Y luego, finalmente, cuando trajeron las quijadas de la vida y pudieron levantar la columna de dirección, eso era lo que mantenía su presión arterial. Entonces, su presión arterial se desplomó.
Y fue justo en el momento en que liberaron la columna de dirección. Y tienen que entender, está el olor de gasolina mezclado con sangre. Hay como chispas que salen de la sierra de las quijadas de la vida. Ahí somos como 8 en el equipo de extracción y ya saben, bomberos, policía y todos los que están ahí. Y en cuanto la liberaron, ella había estado flotando aquí, yo hablaba con ella telepáticamente. Estoy respirando con ella por la ventana y justo cuando estaban quitando la columna de dirección, ahí están las luciérnagas. Ahí están las luciérnagas, que era la frecuencia celestial entrando. En cuanto la levantaron, la presión se desploma, el corazón se detiene, se acabó. Y escuché romperse esa pequeña telaraña, y entonces la veo formarse por completo. Así que estaba sobre el auto, mirando al ángel. Los vi fusionarse mientras yo todavía tenía los brazos adentro. Quedé toda raspada y con vidrios en el cabello. En la escena pasaban muchas cosas. Cuando abrieron la puerta del auto, tuvimos que sacarla, ponerla en la tabla espinal, iniciar las vías intravenosas, intubarla y llevarla hasta el hospital, donde la declararon muerta apenas 5 o 10 minutos después. Entonces es como una experiencia sensorial a máxima capacidad. Y luego regresas y tienes que darle al doctor, al médico de trauma y a las enfermeras el reporte de entrega. Todo pasa extremadamente rápido y es extremadamente intenso. Y hubo 2 cosas que de verdad me impactaron. Una fue que llegó la policía y dijo que querían saber si ella lo logró. No lo logró. Estaba hablando por teléfono con su novio. Él estaba a 2 cuadras. En un restaurante a punto de proponerle matrimonio. Ay, Jesús. Ay, Dios mío. Cuando se cortó su celular y él escuchó las sirenas, vino. Ay, no. Y él nos vio sacarla. Ay, wow. Así que eso pegó. Fuerte. Y luego, Porque tienes hijos. tengo hijos. ¿Eran de esa edad? No míos. Está bien, pero aún así. Luego llegó la enfermera. Dios la bendiga. Yo era un desastre. Sangre, raspaduras y vidrio en el cabello. Y dijo, ¿para qué la transportaron? ¿Para qué la trajeron hasta aquí? Sí, no hay empatía. Y simplemente fui al baño de urgencias y empecé a llorar desconsoladamente porque pensé, ¿qué se supone que haga con esto? Wow. 15 años viviendo eso. Tengo que preguntarte, ya sabes, lidiando con... O sea, entiendo que tienes lo de ser psíquica y eso de ser psíquica. Y tienes lo de... Puedo ver las energías y los ángeles y todo eso. Sé que tienes ese lado, Sí, lo tenemos. pero eres humana y pasaste 15 años viendo muerte y humanidad en su... Peor lado de la humanidad. el peor lado de la humanidad, en el peor momento de sus vidas, o poco después, ya no de sus vidas. ¿Cómo lo procesabas sin tener a alguien con quien hablarlo? Porque no parece que no hablabas, no ibas a terapia ni nada así, ¿verdad? No, en ese momento... No en ese momento, eventualmente sí. Pero durante ese tiempo, simplemente procesando eso, tengo familiares en el campo de la salud y nada tan extremo como lo que tú hacías. Y tenían que procesar tan solo estar en un hospital, punto. O sea, no en emergencias. Controlado, sí. Ni en urgencias, solo en un hospital. Tenían que procesar lo que veían. ¿Cómo lidiaste con eso? ¿Cómo te cambia? Nos cambia profundamente como personas. Y, otra vez, quienes respondemos primero somos de otra clase. Corremos hacia aquello de lo que todos los demás huyen. Hay algo dentro de nosotras, en nuestra forma de estar hechas, y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por nosotras. Nos necesitan, especialmente en este mundo tan acelerado. El 911 siempre está muy ocupado. En ese entonces, para mí, alternaba entre trabajar turnos en la calle, atendiendo el 911 y dar clases en la escuela como instructora de paramédicos. Cuando empecé a agotarme demasiado por atender las llamadas, daba más clases. Así iba cambiando de un trabajo al otro, de un lado a otro. Y ese era un buen día. ¿Ese era tu mecanismo para sobrellevarlo? Esa era mi manera de sobrellevarlo. Y aunque estaba criando a 2 niños pequeños y siendo yo como intensa, una adicta a la adrenalina, empecé. Siempre he hecho mucho ejercicio, ya sabes, especialmente después de recuperarme. Así que maratones, ultramaratones. ¿Ese era tu mecanismo? Sí, estaba a nivel élite de condición física por un par de años, como
Así que siempre hacía cosas de mayor intensidad, pero el esfuerzo físico me ayudaba a procesar mucho de eso. Y aún así no llegué a la raíz de mi trauma personal, ni enfrenté toda su magnitud hasta que entré a mi propia terapia somática de trauma. Claro, porque no solo llegaste a ese trabajo con trauma Sí. y con mucho equipaje interno que guardas, no quiero lidiar con eso. Luego empiezas a ver Eso. Todo esto. ¿Cargas con todo eso contigo a donde quiera que vas? No. tuviste suerte, lo soltaste. Bueno, estamos hechos diferente. No lo veo como una persona. Así nos entrenan. No pienso. Once heridas de bala, busque entradas y salidas. ¿Cómo se llama? No, estabilizamos el cuerpo. ¿El cuerpo? Sí, no al ser. Vas y ejecutas la mecánica, y manejamos la mecánica con un equipo grande y el equipo normalmente son hombres. Y ya sabes, es muy intenso, pero es una máquina muy bien afinada, eso de ser socorrista. Así que se trata menos de eso. Y no es que la sangre, las tripas y lo gore normalmente no nos afectan. Es lo que los humanos se hacen unos a otros. Y siempre es la mamá, la madre gritando cuando acaba de perder a su bebé. Ay, Eso es lo peor de lo peor, lo que te atraviesa. Eso es lo que se queda con nosotros. lo más cercano a eso, tuve una experiencia de la que creo que nunca hablé. Iba manejando en Orlando con un amigo a una convención de cómics. Él era enfermero titulado. ¿Viste un accidente de auto o algo así? Vi un accidente de auto. Se detuvo. Sí, porque es puro instinto. Y fue nunca. O sea, se me quedó grabado en la cabeza. Solo puedo imaginar que tú tienes miles de estos en la mente. Bajamos. Él dice, tengo que ayudar. 2 motocicletas se estrellaron. Una de ellas chocó directo contra una camioneta. ¿Por atrás o qué? No, por enfrente. No, la camioneta está aquí y la motocicleta le pega de lado. Sí. Los cuerpos salieron volando. Era padre e hijo. El padre recibió el golpe lateral. El hijo, supongo, rozó algo. Estaba inconsciente y herido, pero no grave. Al llegar, me dan escalofríos. Nunca había vivido algo así. Mi amigo entró de inmediato en modo enfermero. Además, trabajaba en urgencias y sabía perfectamente qué hacer. Fue boom, 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 actuando sin parar. El hombre, el padre, estaba morado, completamente sin color. Sí. Estaba morado, de cara morada. Le quitaron el casco y él trataba de reanimarlo. Había caos, gritos y aún no llegaban los paramédicos. Y la policía tampoco había llegado. O sea, no vimos qué pasara, pero quizá veníamos 10, 15 segundos detrás. Y luego el niño estaba sentado como a 15 metros, sentado en el suelo, ensangrentado, pero estaba despierto y Lúcido para saber que perdió a su papá. gritaba por su papá, y los gritos porque nadie le decía nada, porque todavía no había nadie ahí que supiera qué hacer, ya sabes, excepto a mi amigo. Y los alaridos y los gritos, nunca lo voy a olvidar. Gritaba por su padre, nunca lo olvidaré. Eso se nos queda. Eso se te queda, ¿no? Y luego subimos al auto. Al llegar los paramédicos, nos fuimos. No imagino lidiar con eso. Y no solo una vez al día. A veces decenas. Sí, por años. Recuerda qué tan rápido pasa. Ese hombre no tenía idea. No, solo iban manejando. No tenía idea, así que es solo un recordatorio para todos. Por favor, vivan sus vidas. Sí, por favor, vivan sus vidas, celebren y hagan lo que quieran hacer y háganlo. ¿Cuál fue la mentira más grande que llegaste a creer sobre ti misma y que después finalmente pudiste dejar atrás? O que estaba loca o algo iba mal conmigo. Hombre, si alguien me hubiera dicho hace 20 años lo que ahora le digo a la gente, me habría ahorrado mucho, ya sabes, tiempo en mi proceso. Pero entiendo que tenía que pasar por todo. Tenía que atravesar todos los pasos y etapas para realmente entender y poder integrar profundamente. Encarnar por completo e integrar la autoaceptación, el estar centrada con una alta percepción sensorial. Y sí, ya saben, habilidades energéticas muy intensas. ¿Por qué alguien con un pasado tan traumático escogería una carrera tan extremadamente traumática y exigente? ¿Qué crees que esa experiencia, esos 15 años, hicieron por tu camino?
porque sé lo que hicieron por otros y por ayudar a... ¿Sabes lo que hizo Alex? La verdad, amigos, tendemos a ser tan ensimismados y tan centrados en nosotros. Y vivimos en nuestras pequeñas burbujas. Y muchos pensamos, pobre de mí, ¿no? Y yo pensaba, pobre de mí, ¿no? He tenido una vida dura, y sí la tuve. ¿Y tú también tenías esa situación de pobre de mí? De verdad que sí. Pero al entrar al sistema del 911, de verdad creo que debería ser obligatorio que la gente acompañe una ronda para ver lo que realmente está pasando, ¿no? Está el concepto de lo que pasa y luego está la realidad de lo que pasa. Y nosotros, como primeros respondedores y fuerzas del orden, estamos entre la población general y eso. Y tener una buena comprensión e idea de lo que realmente pasa te muestra que sales de tu burbuja. Ves experiencias distintas, cómo vive la gente, demografías distintas, trasfondos socioeconómicos diferentes, gente completamente distinta a ti. Y te humilla hasta lo más profundo porque entendí que sí, la pasé duro, amigo. Puedes ver por lo que he pasado y decir, lo entiendo, ¿sabes? Y eso palidece frente a lo que vive alguna gente. Y la gente que he conocido allá en las calles me ha humillado. Los miras a los ojos y ves a Dios. Porque la claridad en algunos de ellos, quiero decir, está a nuestro alrededor todo el tiempo. Y si solo estás en tu mundito tan centrado en ti y tratando de mantenerte muy espiritual y de, tengo que hacerlo de cierta manera, y me pongo esa presión, seamos sinceros, sí, sal de ti. Habla con alguien distinto, conversa y aprende cómo son otros. Eso aprendí, Alex. No se trata de mí, no todo gira en torno a mí. Y todos estamos en esto juntos, ¿no? Y hay gente pasando por cosas que ni siquiera podrías comprender. Esa es la mayor enseñanza, porque pude ver que sí, todo esto de la percepción hipersensible no se lo desearía a mucha gente. Al final vi cosas en el 911 y pensé, wow, mi vida está regalada. En Los Ángeles, Sí. porque eso, Y el área de la bahía, las dos están ásperas. sí. Zonas muy duras. Era movido. No es Fargo. No era Fargo. No era Fargo, Dakota del Norte. Fargo, Dakota del Norte. Sí, ese acento lo conozco por verla. Perdón, nunca he ido. Así es. ¿De verdad? Es como, ay, ¿no sabes? Ay, ¿no sabes? Se me sale, es gracioso, dicen. Solo noto tu acento en llamadas. Supongo que salí ahí. De pronto, acento de Dakota del Sur. ¿No sabes? ¿No sabes? Te dispararon, ¿no? En gran parte ya me quité ese acento. Sí, casi todo. Santo Dios. Pero aún así, tengo que preguntarte algo. La energía angelical me parece realmente fascinante. ¿En algún momento llegaste a conectar con ese tipo de energías? ¿Cómo? ¿Hablar? No, solo como... Ah, claro que sí. ¿Sabes qué es? Es magnífico. Lo sientes. Está en todo. Te deja sin aliento. Hay deidades, frecuencias celestiales y energías arquetípicas. En meditación o viajes con medicina de plantas, al verlas cara a cara, es como... Te sientes como ratoncito en una esquina, agradecido de estar ahí. Es reverente. ¿Siempre ángeles? ¡Qué trauma! Se veía trauma. Trauma celeste. Celestial. Supongo que hay tipos de ángeles. Sí. No era. Soy Miguel, el arcángel. Nunca. Solo esto. Había una energía, La que se formaría. pero en los otros viste ¿Seres queridos? amados, ascendidos. Sí, tipo religioso o mascota a menudo. Entonces debo preguntar, obviamente Jesús. Sí, Jesús. ¿Quién más? Pregunto. Solo veía cosas diferentes. Entonces, hindú. Hindú, budista. O sea, diferentes porque es meramente arquetípico, ¿no? Porque eso es lo que usan. Pero normalmente porque era eso. Era eso y más a menudo eran familiares. Entonces, déjame preguntarte desde tu punto de vista, cuando dices arquetípico, si eres budista, esperas que aparezca Buda. ¿Cierto? No esperas que Mahoma se aparezca de pronto. Esa representación de Buda es realmente la energía de Buda o otra energía del otro lado que te hace sentir cómodo. Eso es, ¿Eso crees? ¿No es energía búdica? bueno, es paradójico, ¿no? Porque más de una cosa puede ser cierta a la vez, Especialmente del otro lado. especialmente, ¿no? Una frecuencia entra en visión clarividente y crea una imagen con neuronas espejomotoras, una forma de pensamiento. Así las recibimos. Entonces, si veo entidades oscuras o algo sobre alguien, no es que tengan una serpiente encima.
habrá una frecuencia energética asociada con lo que sea su experiencia que está creando eso. Y así es como se registra para mí. Entonces, ¿es la frecuencia real de esa deidad en particular? Sí. ¿Y mi percepción se encuentra con eso? Entonces probablemente va a ser Una combinación de ambas. Tengo que preguntarte, y hago esta pregunta por una razón. ¿me han puesto a prueba? Te hago esta pregunta por una razón. Ya sabes, has visto cada aspecto de la humanidad en esos 15 años, especialmente en Los Ángeles. Y yo también viví en Los Ángeles casi 15 años. Entonces, conoces a todos, pero tú de verdad conociste a todos. Y hablas de cosas socioeconómicas distintas, pero seguramente te topaste con gente muy mala haciendo cosas malas. Sí. ¿Había alguno? Seguro no los conocías. Tal vez pensabas, hubo un tiroteo, así que esos tipos eran algo. Pero al entrar más tarde o al día siguiente, ¿sabes quién era? Ese era el mayor narcotraficante o algo así. En algún momento, estando con alguna de esas personas tan pesadas, ¿alguna vez llegaste a ver algo negativo? ¿Vi algo negativo, como energía densa o de algún tipo? Sí. Sí, entonces ¿Cómo? Aclara. es una gran pregunta. Al dejar el cuerpo es como quitarse un abrigo pesado. Yo y experiencias siguen intactos. Gustos, pensamientos, creencias. De pronto eres más ligero y sin dolor. Pero sigue ahí. Pero es como cuando estás sin cuerpo, ¿no? Y de nuevo, nunca he visto que una entidad o energía oscura te arrebate en esa etapa. Donde está la oscuridad es en este paradigma. Este es un paradigma dualista, la experiencia humana. Tenemos contraste. Ese es el punto de estar vivos. Hay mucho contraste en el mundo. Seamos sinceros. Es como estar en un barril de pólvora o una olla hirviendo. La presión está alta. Todo es tan intenso. La gente se está desmoronando a nuestro alrededor ahora mismo. Y por eso es muy bueno entender qué es esto. No hay nada malo. Hay distintas encarnaciones y experiencias del alma. Algunas encarnan con experiencia de alma oscura y sirven como maestros. Pueden ser destructores muy poderosos, ¿no? O disruptores. Disruptores, destructores, sociópatas, psicópatas, narcisistas de verdad. Todos esos caen más o menos en ese género, por decirlo así. Ahora, cuando se trata de entidades oscuras u oscuridad en los campos de la gente, normalmente estará ligada a sustancias. Muy a menudo alcohol, metanfetamina, heroína, fentanilo, oxycontin, todos estos tipos de cosas. Incluso comer en exceso, cualquier conducta adictiva, cualquier tipo de programa subconsciente que va a estar, ya sabes, en esa oscuridad. Cuando llegamos a ese lugar, no estamos bien con nosotros mismos. Tiene esa vibración más densa ligada. Así que a menudo veía entidades. Si alguien tiene mentalidad de víctima o es muy sociópata o psicópata, veía cosas arrastrándose sobre ellos. Casi como bichos en sus campos energéticos. Podías verlo. ¿En sus campos energéticos? Dentro, no físico. Está en lo energético. Claro, tras dejar el cuerpo. No, es humano, amigo. Esto es consciente. Cuando andas por ahí dices, uy, qué fuerte. Sí, y digo ahora más gente. Cuando ando por ahí, es raro ver a alguien vibrante, sano y feliz. Si eres sano y feliz en la sociedad actual, es como el máximo acto de rebeldía. Y yo digo, claro que sí, ¿no? Y vive tu vida, mantén tu poder y amor. Aprende tu sistema, aprende tus cuerpos energéticos, aprende qué necesita tu cuerpo físico. Empieza a entender para qué estás aquí, porque cada uno tiene un don, creo yo. Ya sabes, no todos están en este mundo energético, espiritual. No todos están destinados a estar en esta energía espiritual. Algunas personas son genios musicales o genios matemáticos. Increíble, ¿no? Cada quien hace lo suyo, ¿no? Pero no hay nada que temer en la oscuridad. Y en mis días autodestructivos habría mostrado eso. Tenía energía oscura, trauma, odio propio y desesperación. Se ve espesa en los campos. La veo en células, cuerpos emocionales, patrones de pensamiento y enfermedad. La invitación es, bueno, ¿cómo te funciona eso? ¿Estás listo para cambiarlo? Nadie me encuentra hasta estar realmente listo. Nadie llega porque no soy la sanadora que te lleva de la mano. Soy más paramédica.
No eres de todo estará bien. Estará bien. Ven, tomemos un tecito. Eres más directa. Sí. Volvamos al haz que pase. Que pase. Bueno, lo que me gusta hacer ahora es como un triaje, renovar, estabilizar y atender a la persona en lo físico, mental, emocional, energético y espiritual, ¿sí? Renovamos toda su vida en una sesión para reconectarla con su poder y comprender qué es todo esto, que para mí es una invitación, ¿no? Quizá por mi origen y lo que he vivido. Quizá soy terca de generación X o todo eso. Pero yo siempre, lo único de mí es la disposición de una y otra vez, quiero decir. Me han quemado hasta los cimientos tantas veces en esta vida. Pero siempre queda esa pequeña brasa. Siempre hay esa cosita que... Sigue adelante. Bueno, tengo curiosidad. ¿Qué fue? ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es la invitación? ¿Cómo puedo transmutar esto? ¿Cómo puedo integrarlo? Y es la alquimia de darle vueltas e integrarlo. ¿Y qué pasa cuando tenemos esa disposición? Y esa disposición es absolutamente clave, porque si no la tienes, si evades la disposición y no quieres sentirte incómodo, si evades la disposición y quieres externalizar tu poder, nunca podrás integrar plenamente, aterrizar y apropiarte de tu poder personal. Y yo estoy totalmente a favor de ustedes. Podemos hacerlo y ayudar a la gente a entender. Sí, que tienen el potencial de integrarse de verdad. Sé que han pasado por cosas duras. Claro, Sé que esta vida es mucho, ¿no? claro. Pero si estás dispuesto a asumir el 100% de responsabilidad personal por tu salud física, por tus emociones, por tus pensamientos, por tus patrones de conducta y cuestionar viejos paradigmas, tomar nuevas decisiones, dejar de culpar y de indignarte, por favor. Veo todo el tiempo en el mundo de los empáticos y la percepción hipersensible. Y esta gente es mi gente y hay una tremenda cultura de victimismo. Soy tan sensible que no funciona. Estuve ahí. No puedo salir ni estar entre gente. No puedo. Es demasiado. Muy intenso. No puedo. Pero al final no nos sirve porque estamos aquí. La humanidad está cambiando, obviamente. Están pasando muchas cosas en el mundo. De verdad creo que mientras más nos apropiemos de nuestro poder, desafiemos al sistema, nos divirtamos, estemos sanos y firmemente arraigados en nuestros dones, eso ayuda a esta evolución de la conciencia. Pero dicho eso, yo soy bastante sensible. No me gustan particularmente las multitudes grandes. No me gustan los conciertos, ese tipo de cosas. Sí voy. Pero ya sabes, estoy como de algo así. Entonces, más o menos, me protejo mentalmente y, ya sabes, me pongo una luz blanca. ¿Te doy herramientas? Antes de las herramientas, veamos esto antes de que tú ¿Quieras salir? Antes de que nos des las herramientas, me encantaría escucharlas, porque estoy segura de que a la audiencia también le gustaría conocerlas. Tengo que preguntarte algo. En todo el tiempo que llevo haciendo esto, creo que solo 1 o 2 veces alguien ha leído mi aura. ¿Puedes leerme como ejemplo y después darnos una herramienta? Sí, claro. Normalmente al observar a alguien empiezo por las capas externas y voy hacia adentro. En tu caso, obviamente, tu chakra corona está muy abierto. ¿Cómo se ve? Es una cascada. En tu caso va a ser una energía dorada muy hermosa, mezclada con morado, y es amplia como una corona. Tienes una espiral que baja. Tienes una energía de cuerpo mental muy sintetizada y fluida. Lo que eso significa es que eres inteligente y se te da bien el pensamiento lineal y ejecutar. Entonces se ve como algoritmos de cinta de teletipo, como Matrix. ¿Recuerdas el verde? Como mi favorita. Empezamos aquí, en la coronilla. Estás abierta porque tienes la mente abierta, pero también aterrizada y analítica. Tienes una hermosa mezcla entre los hemisferios izquierdo y derecho. La energía se sintetiza del tercer ojo a la garganta. Tienes una cascada abierta. Eres de corazón abierto, pero también un poco. Sí, vamos a tantearte bien. Así que no eres de sí, paz y amor para todos. No soy así. Muy abierta energéticamente, pero tanteas las cosas, lo cual agradezco porque me gusta mucho la gente aterrizada y aprecio a quienes son escépticos. Aprecio a la gente que quiere como, aterricemos esto, hagamos que tenga sentido, ¿no? Y entonces empezamos ahí y después pasamos a que tienes naranja, saliendo alrededor de los hombros. Hay tensión y rigidez en la parte posterior del cuello.
Y los hombros, un pequeño tirón entre los omóplatos y algo de contención aquí, debajo del diafragma. Le das vueltas a las cosas, estás creando y vas a construir cosas, pero todavía tienes mucho que procesar de toda esta expansión que quiere salir. Y piensas, sí, pero soy humana y todavía tengo que equilibrar todo esto. Esta tensión bajo el diafragma tira del cuello y los hombros hacia arriba y quiere llegar hasta aquí. La raíz y la pelvis están abiertas y aterrizadas. Estás moviendo, procesando y sintetizando energía. Entonces veo dorado, veo morado, veo naranja. Está la cinta verde de teletipo y el aura no se ve de un solo color, chicos. Son muñecas rusas, ¿no? Y cada capa del campo tiene muchísimos datos e información, así que siempre se está moviendo. Ahora, si te tocara, o si de verdad profundizáramos en una sesión, entonces podría rastrear cada sistema de órganos y encontrar cualquier desequilibrio, cualquier zona de contención, vergüenza, y luego veríamos formas físicas, mentales, emocionales, energéticas y espirituales para integrar y convertirte en quien eres. ¡Qué genial! Entonces, esa es la mía. ¿Qué ejemplos hay de otros tipos de campos áuricos? O sea, estoy abierto, así que hay... ¿Estás abierto? Entonces hay otros. ¿Pero otros están cerrados? Algunas personas son muy cerradas. ¿Sabes cómo se ve la mayoría? Como cabezas de muñeco. Todos viven en su mente ansiosos y acelerados, con demasiado cortisol y estrés. Sus sistemas están como en una zona de guerra todo el tiempo. Por eso piensan demasiado, constantemente bombardeados y estimulados. Es como una cabeza de muñeco llena de información que se corta aquí en el occipital, en la parte posterior del cuello, y están desconectados de su corazón, de su propio poder personal y de su verdad. Suelo verlos inclinados hacia adelante. Vivimos en una sociedad impulsada donde nunca te detienes. Se manifiesta como hipertrofia. Entonces, la hipertrofia es hinchazón y el campo áurico se vuelve como una llanta ponchada, ¿ok? Entonces, la mayoría va hacia adelante y tienen mucho peso arriba e inclinados hacia adelante. Ahora, ¿qué pasa ahí? Podemos tener interrupciones del sueño, insomnio, angustia emocional. Podemos estar disociados. Y muchas veces lo que veo en la gente tenemos dos categorías generales. Va a haber mucho traslape, pero tenemos muchísima gente que está agotada. Súper agotada, apática, simplemente lenta, como si pesara 1000 libras. Entonces sus campos están saturados de lo que parece arcilla gris y es pesado y está estancado. Y es como que lo intentan, pero no pueden como realmente ponerlo en movimiento. Así que muchas veces veo lo que llamo un empático sin diagnosticar. No saben que están absorbiendo y cargando las cosas de todos los demás, ¿no? Y es muy fácil liberar e integrar eso si sabes cómo hacerlo, pero tenemos que hacerlo. No se trata solo de la energía, chicas. Tenemos que abordar todas las capas. Cada nivel importa. Físico, mental, emocional, energético y espiritual, todos. Todos están correlacionados. Y entonces podemos hacer una limpieza y tenemos que entender, ok, equilibrar las hormonas, hidratarte, equilibrar el bioma intestinal, revisa adrenales y sistema endocrino. ¿Cuáles son tus creencias? ¿Tienes parásitos? ¿Cómo está lo físico? ¿Y tus creencias? ¿Eres adicta a procesar, a la intensidad? ¿Adicta a... y estás dispuesto a cambiar hacia otra forma de ser? ¿Puedes hablar? Porque obviamente estás muy en forma, dijiste que has hecho mucho ejercicio y te cuidas desde hace tiempo. ¿Cuál es la energía de los alimentos? ¡Ay, Dios! ¿Podemos hablar? Solo profundizar un poco en eso. Porque es algo tan importante que la gente de la comunidad espiritual no entiende como concepto. Es como, deberías comer cosas de la madre tierra y deberías hacer. Y he visto todo eso, pero la mayoría no lo hace y no entienden. Es como, ¿por qué no puedo meditar? Bueno, quizá porque andas acelerado con cafeína todo el día, o quizá te estás tomando 40 Red Bulls al día o algo así. Entonces, ¿cuáles son las energías que ves en los alimentos? ¿Y cómo afectan no solo a tu cuerpo, sino a tu capacidad de conectar con el espíritu, conectar contigo mismo, conectar con tu propio poder para funcionar? Ay, es algo enorme. Entonces, la comida como combustible, como Que tu comida cure. que sea tu medicina. Ahora mismo estamos viviendo en un ambiente tóxico. Y esto es exactamente lo que hay de arriba abajo, ¿de acuerdo? El aire. Ropa, todo. La ropa, la comida, el agua. Ahora podemos gritar, patalear y hacer berrinche por lo terrible que es. O podemos recuperar nuestro poder y decir, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Ok?
Nuestra comida no es comida. Nuestra comida es como una sustancia parecida a la comida. Estamos comiendo microplásticos. Estamos tomando agua con flúor. O sea, esto es algo real. Y la mayoría de los estadounidenses están llenos de parásitos y metales pesados sin saberlo. No nos enseñan sobre ello, no nos educan sobre ello. Así que incluso si comes lo que crees que es orgánico, de todos modos lo han rociado con algo. O tenemos las estelas y las distintas cosas que pasan en la atmósfera. Así que al suelo mismo le faltan nutrientes, y estamos bastante abajo en la cadena en cuanto a que algo tenga de verdad una enorme cantidad de prana. Sí existe, y para ti se trata de cada individuo. Chicos, no hay una forma correcta para todos. Todos son diferentes. ¿No? Así que si ser vegano le funciona a alguien, quizá a otra persona no. Mi sistema necesita más bien paleo o mediterráneo. Necesito grasas y buenas proteínas, y muchas, ya sabes, cosas que me anclen. Si no, floto como globo de helio. Asume responsabilidad. Muchos están crónicamente deshidratados. Eso causa letargo, apatía y estancamiento linfático. Todo se conecta. Empecemos de la forma más fácil. Toma más agua. Agrégale un poco de agua con limón o electrolitos. Solo toma más agua. Poquita sal rosa. Bueno, algo, sí. Bueno, algo. Bueno, algo. Sal y siéntate al sol 10 minutos. Solo recibe vitamina D. Empecemos con protocolos básicos de paramédico. Debe ser fácil, aplicable y gratis para hacerlo tú mismo cuando te sientas decaído. El mundo es como es, y aún así podemos conservar nuestro poder y decir, ok, voy a descubrir qué necesita mi sistema y qué funciona para mi sistema para poder seguir prosperando, porque prosperar como humanos y prosperar como humanos sensibles es posible. Y de nuevo, yo soy de ir contra el sistema, amigo, ¿no? Sí, estar sano, feliz y bien en tu cuerpo es el máximo acto de rebeldía. Para mí, eso es éxito. Cuando ves ultraprocesados frente a comida real, Sí. energéticamente, Básicamente se ve gris, pesado y lento. La energía casi ni está presente. ¿hay algo ahí o quizás sea inexistente? Es energía con muy poca carga. Va a ser una carga más oscura o que se mueve más lento sin como vitalidad. Vitalidad es energía móvil y brillante. Agua quieta versus móvil. Sí, exactamente, sí. Es una analogía perfecta. ¿Ok? Entonces empezaremos con hidratación. Ve a tomar un poco de sol. Solo mueve el cuerpo. Ve a caminar a la cuadra. Pequeñas cosas. Empieza con lo básico y, si puedes, antes comía comida rápida. Con el tiempo es real. Hacemos algo hasta que dejamos de hacerlo. Especialmente como paramédica. Sí. O sea, no tienes tiempo para... No puedes hacer siempre tu platillo orgánico de chía y quinoa con todos los ingredientes perfectos y recién preparados. No se puede. No. Es responsabilidad personal. Descubre qué funciona para ti y ajústalo. Quizá tienes estreñimiento severo, problemas gastrointestinales crónicos, Crohn, intestino irritable o permeable. Todo eso se inflama con autoinmunidad, Lyme y más. Pero todo está interconectado. ¿Está bien? Y entonces siempre queremos empezar por lo menos invasivo e ir subiendo hacia un protocolo más avanzado. Así que siempre empieza donde estás y luego descubre cómo... Sí, de hecho, mi sistema sí necesita, ya sabes, buenas carnes o grasas más pesadas. O quizá algunas personas dicen, no, a mí me va mucho mejor solo con plantas. Y encuentra lo que genuinamente te hace sentir bien. Desde ahí limpien el sistema gastrointestinal. Chicos, es muy importante entenderlo. Solo investiguen un poco. El bioma intestinal, el microbioma, es el segundo cerebro del cuerpo. Literalmente alimenta a cada órgano. Y si no reconoces que tienes parásitos o toxicidad por metales pesados o cosas así, todo tu sistema va a estar estancado. Así que no importa cuánto alimento orgánico comas, ¿no? Porque no se va a procesar a través del sistema. La gente no entiende. Si no cuidas la máquina que procesa la comida, puedes comerlo mejor. Pero tu cuerpo no puede procesarlo. Y no puedes absorberla. Eso es todo. Es como echar premium a un motor chafa. Exactamente. El motor. Has maltratado ese motor con mal combustible, no cambiaste el aceite en 50,000 millas y le pones gasolina premium. ¿Por qué no funciona? Totalmente. ¿Qué pasa? El motor. Hay que prepararlo. Preparen el motor. Otra cosa que noto a menudo en la comunidad espiritual es que muchas personas quieren salir del cuerpo.
sin enfocarse realmente en habitarlo. Hay mucha meditación de ascensión y visualización hacia arriba y afuera. Subiré y saldré para sentirme mejor. Y estamos aquí, estamos en un cuerpo. Estás en un cuerpo, eres humano, hay que habitarlo y aterrizarse. Recupera tu poder. Muchas personas sensibles no quieren estar en su cuerpo porque es demasiado. Amigo, lo entiendo, lo he vivido siempre. Es como un bombardeo constante de estímulos, así que lo último, cuando empecé mi proceso, llevo 25 años haciendo terapia somática de trauma, procesando, integrando y usando medicina de plantas. Enfrentarme una y otra vez a todo lo que sentía me llevaba de regreso a lo básico. Habitar mi cuerpo, sentirlo, regular mi sistema nervioso y estar presente con lo que es. Entonces puedes tomar nuevas decisiones, ¿verdad? Al sentirte mejor, estás dispuesta a habitar tu cuerpo. Y hacer lo básico, hidratarte, comer alimentos más limpios, con menos transgénicos y menos procesados, si es posible. Pero simplemente sal, mueve el cuerpo, hidrátate y toma el sol. Solo esas cosas te harán sentir mejor. Luego ves lo de los suplementos y después manejas el microbioma intestinal de todas las maneras que existen y de verdad vas a empezar a avanzar. La razón por la que eso es tan importante es porque mientras más dispuesto estés a tener poder en tu cuerpo, más poder puedes tener en tu energía, en tus dones. Eso no lo entienden. Y ahí entro yo de nuevo. Nadie. Sándwich de plátano. Les digo abajo y adentro. Ellos, ascensión, quinta, 11ª dimensión. Genial, pero abajo y adentro. Estamos aquí, viviendo como humanos. ¿Quieres asumirlo? ¿Quieres ser esto? Entiendo que ser humano es limitado y hay mucho contraste y la gente no necesariamente entiende. Y muchas personas sensibles simplemente no resuenan. No sentimos que encajamos aquí. No sentimos que pertenezcamos con otros humanos. Es más fácil querer salir. Y luego Oriente, incluso en las tradiciones védicas y esas cosas, hablan del prana, hablan de la comida y de la ayurveda y todo eso. Así que entendían que tenía que haber un equilibrio con todo. Pero gran parte del movimiento Nueva Era no habla de eso. Es algo de lo que se debe hablar mucho más porque pues puedes meditar todo el día, pero sales y ya sabes comida rápida. Sí. Luego meditas. Ya medité. No puedo, no funciona. Quizá es porque no estás cuidando el vehículo, el cuerpo en el que vives ahora. Totalmente. ¿Sabes a qué me refiero? Sí. No ves parásitos afuera. Desintoxíquense, chicos. Claro. No se trata solo de visualización o meditación. Se trata de encarnarlo, de ser. Y eso es aceptar quién eres. Tienes que ser real contigo. Y ese es el meollo. Eso lo es todo. Tienes que ser real contigo en toda tu vida. Claro. No es solo comida, espiritualidad, mente o trauma. Tienes que mirarte al espejo en todos los aspectos de tu vida. La mayoría no quiere hacerlo. Da miedo. Sí, da miedo. Da miedo y es desagradable. Sí. Pero para alguien como tú, que ha pasado por tanto desagradable. Tanto. Ese músculo es tan fuerte en ti que dices, sí, eso es lo que hago, solo lo hago porque ese es mi lugar feliz, estar en lo que se está volviendo. Antes creía que incomodarme era malo. Y Sí, cómoda con incomodarte. aprende a estar cómoda con la incomodidad. No es malo ni incorrecto si estás incómodo. La pregunta siempre es, ¿qué está despertando esto dentro de mí? Y la clave para todos los que ven esto es realmente la disposición. Mientras más dispuesto estés a primero ser auténtico con quien eres, ser fiel. Para mí, lo más espiritual que puedes hacer es ser real, auténtica y completamente fiel a quien eres. ¿Nos damos esos 5? Absolutamente. Y solo sé tú. Y acéptate como humano. Y esa idea espiritual de tengo que ser de cierta manera y siempre feliz, fluyendo y etéreo, es una idea que no es la realidad. No eres etéreo si te levantas a las 2 de la mañana para ir a hacer pipí y te pegas en el dedo del pie. O sea, eso es real. Tenemos reacciones y contrastes. Y estar bien con quién y cómo eres, estar bien con tus sensibilidades, estar bien con tu historia pasada, estar bien con los desafíos, ver cómo recreé eso, qué obtuve, por qué volvió ese ciclo, por qué atraje a otro de esos tipos, o lo que sea, ¿no? Podemos dejar de cuidar hombres o mujeres o lo que sea. Y a los hombres no les importa.
Está bien, sé que querías incluirlos y lo agradezco, pero nunca conocí a un tipo que dijera, puedo cambiar a esa chica, necesito cuidarla. Eso no es. Eso no es. No suele ser un rasgo masculino. Gracias, sincera. Escucha, me criaron mujeres y siempre estoy rodeado de mujeres. Lo entiendo. Ni yo pienso, debo cuidar esto. No es energía masculina. Sí, Y hay que equilibrarla, equilibrio. porque la energía masculina impulsa Sí, y la femenina sostiene. La necesitamos. sí necesitamos yin y yang. Necesitamos ambas. Sí, Creo que necesitamos más de esta. El mundo necesita más energía femenina divina. Ya hay mucha de la otra Sí tenemos. en el mundo actual. Antes de terminar, debo preguntarte sobre los psicodélicos, porque prometí hacerlo. Medicina vegetal. Entonces, medicina vegetal. ¿Qué demonios viste? ay Dios. Porque solo imaginaba. Ya estás abierta. Sí, ¿Fue una entrada más gradual? Porque, por lo que entiendo, yo nunca he tomado medicina de plantas. Pero todos los que conozco que sí la han tomado dicen que es como una nave espacial. Sobre todo si no estás iniciada o preparada. Es como una nave espacial. Pasas de 0 a 1000. Así de rápido, y la mayoría de las psiques no pueden manejarlo. Les cuesta. Pero tú ya estabas más abierta. Habías visto y experimentado cosas. ¿Entonces te adaptaste más fácil? para mí fue solo una versión mayor de lo que enfrento a diario. Claro, no impactó tanto. Sí, no fue tan impactante. Y bueno, estuve en ese mundo, en esa escena, como 5 años, y se ha vuelto muy popular. Es como, ya tengo mi insignia de mérito espiritual, ¿no? He hecho lo que sea. He hecho ayahuasca. Ayahuasca, bufo, cambo y todo eso. Ahora hay aplicaciones muy profundas y poderosas para esto. Por favor, solo hagan medicina de plantas si primero reciben un sí interno contundente. Si dudas o titubeas, no lo hagas. No estás listo. 2. Ahora todos sirven ayahuasca y medicinas de plantas. Consiguieron pantalones de chamán en Perú, hicieron 2 semanas de iniciación y regresaron diciendo ser chamanes. Y esta gente hace ceremonias de como 80 personas en bodegas y cosas así. Es una locura. Es en Van Nuys. Sí. En la A, pero es mundial. No tomen ayahuasca en Los Ángeles. Lo siento. Seguro hay buenos chamanes, pero tengan cuidado. Por favor, chicos, todas estas cosas son solo complementos. ¿Sí? Pero es el tren bala. Así que si tu base no está establecida, si no tienes una buena conexión contigo, no estás anclado en tu cuerpo. Si estás, ya saben, en ese precipicio de integrar el trauma, pero no sabes hacia dónde irá, puede hacer más daño que bien. ¿Sí? En fin, los he hecho todos. Ayahuasca, 5-meo, DMT, mescalina, cambo, ibogaína, todas estas cosas. Y me gusta haberlo hecho porque puedo hablar de ellas desde experiencias de primera mano. Lo que aprendí de todo eso es que solo te abre a la conciencia superior. Tienes algunas revelaciones, sí. A veces purgamos, a veces liberamos. Regresas y adivina qué. Vuelves igual. Sigue siendo tú. Sigues siendo tú. Y todo se trata de la integración. Así que lo que he visto es que se ha vuelto una escena muy de moda y popular, y mucha gente quiere eso como la solución mágica o el viaje mágico, como voy a hacer esto y entonces quedaré arreglado. No, chicos, la realidad golpea. Es volver al punto de partida y luego lidias con ¿qué acabo de experimentar? ¿Qué acabo de ver? ¿Cómo manejo eso? ¿Dónde pongo eso cuando tenga que volver al cubículo y lidiar con mi jefe, que es molesto? Regresamos. Y todo se trata de integración. El trabajo con medicinas de plantas en la cultura actual se trata de integración de lo que haces con ello. Y si piensas, no lo entendí, tengo que volver a hacer más y hacer más todavía. 50 o 60 viajes. Y entonces lo que estamos viendo son tendencias adictivas. Pero es otra forma de adormecer esto. No quiero estar aquí. Quiero irme. Quiero ir a casa. Quiero ir a casa. Preferiría estar en casa. Y lo entiendo, chicos, pero siempre somos conciencia superior por toda la eternidad. Vinimos aquí por la razón específica de tener una experiencia humana. Esto es un pequeño fragmento de tiempo. Puede hacerse largo, puede realmente hacerse largo, puede parecer una eternidad, pero termina en un segundo, así que siempre volveremos. ¿Qué fue lo más loco que viste durante esas experiencias? No hay nada que no haya visto. Cara a cara con cada deidad, cada maestro ascendido, cada reino oscuro, cada reino infernal. He pasado por todo y la ayahuasca es
abuela es muy de luz, oscuridad, y así fue mucha de mi integración de trauma. Me vi cara a cara con mi madre. Necesitaba estar cara a cara con mi madre y como resolver cosas. Así que la mezcalina será el abuelo. Será más bien como sanación vegetal y de la tierra. Fue un viaje mucho más suave. Así que cada una tiene aplicaciones muy específicas. Lo que te recomendaría, si estás pensando hacerlo, primero, recibe un sí interno contundente. Segundo, busca recursos confiables. La terapia de trauma con MDMA ayuda. Sí. Veteranos y personal de emergencia. Es legítimo. Puedes hallar organizaciones como MAPS, psilocibina y más. El campo se está abriendo gracias a Dios. Y pregúntenles a los proveedores cuánto llevan haciendo esto. Encuentren gente real. Encuentren gente que realmente sepa. No lo hagan porque su amiga Jamie quiere ir, ¿sí? Es viernes por la noche. ¿Habrá ayahuasca en Van Nuys o en las colinas? Sí. Y llegas y hay un montón, ya saben. ¿Por qué pasa esto? Vas a ir, tendrás la experiencia que vayas a tener, ¿sí? Luego volverás a tu cuerpo y dirás, wow, está bien, eso fue algo. Ahora, lo que estoy experimentando en mi práctica, y la gente me busca por todo tipo de cosas, pero recibo mucha gente que se revienta, desregula su sistema nervioso y tiene quiebres psicóticos completos. Claro. O cerca de quiebres psicóticos. Entonces, inducimos cosas como temblores, insomnio, terrores nocturnos o ansiedad. Son herramientas muy potentes, así que úsenlas como corresponde. Sí, esto no es tan simple. Sí. ¿Y sabes qué hice? Honestamente, estoy agradecida de haber hecho todo eso. Y mi mayor conclusión es que no necesitaba hacer todo eso. Me gustaron las experiencias, me gusta poder hablar de las experiencias de primera mano, me gusta ayudar a la gente a integrar esas experiencias. Pero lo más poderoso para mí ha sido estar dispuesta a sentarme en mi cuerpo y sentirlo. Sara, ¿dónde pueden saber más de ti y de tu trabajo y conseguir Journey into Grace, Tales of a Psychic Paramedic? Increíble. Es increíble. Me pueden encontrar en saragrace.com y es Sara con H, kgrace.com. Y si alguien quiere una sesión contigo, Todo está ahí. Trabajen conmigo, a solas, en grupo o como sea. Sara, podría hablar contigo otros 10 días. Hay tantas cosas, hay mucho más. Fue un gran placer conocerte, un placer compartir tu historia con mi audiencia y muchas gracias por la valentía que has tenido al salir públicamente a hacer esto y hacer el buen trabajo y realmente ayudar a despertar al planeta. Así que te lo agradezco. Yo también te agradezco. Gracias.